que implican, a efectos de dar la dinámica y la versatilidad que tiene que darse curso de esta naturaleza a una institución tan prestigiosa como Diápolis, de que podamos participar. Claro, él ha dicho no hay que poner casos en concreto sobre el tapete, y que el marco de la discusión o el desarrollo se circunscriba única y estrictamente al crimen organizado. Cuando hablamos de crimen y cuando lo que ha hecho el legislador, y esto tiene que ver con la ley 30.077, que tenemos ahí unas diapositivas que luego presentaremos con ustedes, ¿es un concepto o es finalmente una definición o es un delito? Cuando estamos ante un delito que se encuentra tipificado en el Código Penal o las leyes penales especiales, tiene que tener una estructura. Tiene que tener una norma primaria y una norma secundaria. Esto es un hecho que describe por una acción o una omisión al margen de la cláusula 13ª de la parte general del Código Penal, y tiene que tener una consecuencia jurídica. Esto es una pena. Entonces, por eso es algo muy importante. Si queremos, nos preguntamos, dentro de los objetivos del trazado de esta exposición del día de hoy en este curso de especialización, si cuando hablamos de crimen organizado es el tipo penal, que está en el 317 de la parte especial del Código Penal, o realmente estamos ante un concepto que fue importante por parte del legislador en aquel momento, en el año 2013, de aplicación del 2014, para darles el sustento, el suministro, la información, los contenidos a los operadores jurídicos, para dar grado de aplicabilidad a diversas instituciones jurídico-materiales y jurídico-procesales, que ya estar frente a una situación, una inscripción criminológica, una agrupación de personas que formarían parte de una estructura jerárquicamente organizada, si se quiere decir, dentro de división de roles o funciones, dentro de una relación tanto horizontal como vertical, genera obviamente la necesidad de enfrentarla de una manera distinta. Por eso nos preguntaríamos, y también ese es otro punto de discusión, ¿estamos ante un modelo político criminal particular frente al crimen organizado? Ante ese combate que se quiere llevar con eficacia y eficiencia, dentro de lo que siempre ingresamos en estas disyuntivas en el sistema punitivo, entre lo que es la prevención y la represión. Me parece que este último, la represión propiamente, la retribución, es la que está preponderando en los últimos tiempos, y ello a raíz de si podemos decir, conceptualizaciones de circunstancias criminológicas, ¿no? Y vamos a ver si entre crimen y delito hay alguna diferencia en particular. Inclusión de nuevas figuras del injusto. En el ámbito del crimen organizado, propiamente las estructuras o corporaciones de personas dedicadas a delinquir, no a cometer faltas, no a cometer finalmente desobediencias administrativas, sino actos ilícitos graves, acciones, omisiones típicas y penalmente antijurídicas, se han incrustado nuevas figuras delictivas, como es el tema de la banda criminal, el 317B de la parte especial del Código Penal, y donde ya hubo una reforma importante en el año 2016, con decreto legislativo 12 y pico, al artículo 317, en cuanto a un grado de coherencia y sistematicidad entre ese 317 de la parte especial del Código Penal con el artículo 2 de la ley 30.077, ley de lucha frente al crimen organizado. Una gran cantidad de circunstancias de agravación que se van perfilando en muchos ámbitos del derecho penal nuclear fundamental, y también ilicitudes penales, ahora también en estructuras funcionariales, como fue la ley 31.178, incrementos graduales de la pena. Vemos que la ley 30.077 permite fijar por encima del marco penal, cuando se trata de estructuraciones o descripciones criminológicas, jefe, cabecilla, dirigente, que tiene que haber una repercusión en el ámbito de la colaboración eficaz, ¿no? Y lo que significa también el artículo 80 del Código Penal, la duplicidad del plazo prescriptorio de la acción penal cuando se trata de agentes integrantes de organizaciones criminales. Y todo lo que significa esto a la luz de las diversas posiciones jurisprudenciales y normativas, propiamente de la misma 30.077 y de la Corte Suprema, en cuanto a los plazos tanto de las diligencias preliminares y la investigación preparatoria, en lo que se refiere a investigaciones contra integrantes de organizaciones criminales, y lo que implica los plazos mucho más extensos en cambio de la prisión preventiva, ¿no? 272 o 274, el legislativo 1307, pues pareciese que el umbral o el techo de temporalidad serían los 48 meses. Entonces ha habido repercusiones muy importantes. Creo que de cierta manera estamos dando respuesta a esa una de las interrogantes que nos habíamos planteado, si que realmente se ha diseñado en nuestro país un modelo político criminal frente al crimen organizado, que
no solamente tiene que ver con dispositivos legales que en rigor forman parte del derecho positivo nacional, sino también de una perspectiva internacional o transnacional, si se quiere decir, en cuanto a la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de Palermo, y que nosotros, a partir de ello, de estos instrumentos, tanto nacionales como internacionales, podamos finalmente identificar por lo general qué delitos es que se están cotidianamente o muy relacionados con las estructuras criminales propias del crimen organizado. Porque, de hecho, estamos ante un injusto sistema de organización, de lo que hablamos el 317, y que evidentemente es importante las incidencias que tiene esto, entonces vuelvo a reiterar, a la luz de un modelo político criminal que define una gran cantidad de instituciones y de incidencias jurídico-penales y jurídico-procesales cuando estamos personas frente al crimen organizado. Cuando hablamos de crimen, ¿es distinto a delito? No sé, igual si ustedes quieren participar, Riga, creo que con eso no hay ningún problema. Cuando hablamos, si tú mismo si quieres intervenir, ¿es lo mismo crimen o delito? Cuando hasta antes de la ley 30.077 se hablaba de los subtipos agravados, cuando la gente es integrante de una organización delictiva dedicada a cometer esta clase de delitos, y luego tenemos que señalar, obviamente, conforme al Acuerdo Plenario 8/2019 de la Corte Suprema, en cuanto a la aplicación del artículo 317 de la parte especial del Código Penal. Porque hay algo que tenemos que tener muy bien claro y que de cierta manera nosotros, en el marco de este tipo de capacitaciones, y no lo hemos hecho siempre también con Udiápolis, porque al momento de que se incluyen más figuras delictivas, diversos comportamientos delictivos, algunos sistematizados bajo distintos bienes jurídicos, puede producirse o tomar lugar lo que se llama el conflicto aparente de normas. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello al momento de la tipificación, y lo que viene va a ser la sanción, poder establecer en rigor cuando un solo hecho en principio puede ser subsumido en más de un tipo penal, cuál es la tipificación que vamos a optar finalmente, ¿no? Al margen de las facultades y las potestades que este Código Procesal Penal del 2004 le confiere o lo reconoce al representante o a la representante del Ministerio Público. Y lo que también hemos tratado, hemos advertido, que a veces se quiere darse una mirada muy amplia o muy lato sensu hablando, que cualquier tipo de agrupación de personas se pretenda ya darle cobijo como una organización criminal. ¿Basta la pluralidad de sujetos para que exista una organización criminal que sean 3 de más? Que exista división de roles o funciones. Propiamente la parte general tiene, esto es otro también les preguntaría a ustedes, una institución del cual se regula la intervención de 2 o más personas, claro, serían 2 o más, en caso de organización de delinquir 3 o más, que también división de roles o funciones ejecutan actos punibles, y también su diferencia que debe subyacer o identificarse en lo que significa la organización a delinquir, digo yo, el 317, con lo que es la banda criminal y la coautoría. O sea, son 3 estructuras distintas. Y con esto prefiero decir lo siguiente, que propiamente crimen organizado es el concepto del artículo 2 de la ley 30.077. Y yo prefiero llamar, y mal denominado antes, asociación ilícita de delinquir, organización de delinquir, a la tipificación penal prevista y regulada en el artículo 317 de la parte especial del Código Penal. O sea, hay que tratar de conceptualizar cada institución de una manera particular a efectos de evitar las confusiones entre unas y otras. Por eso es que a nuestros amables participantes de Udiápolis, estamos viendo a Nicola, Cristian, por ella, Luisa, Rosa, Karina, que están prendiendo sus cámaras, que en el momento que lo estimen pertinente, quieran formular algún tipo de consulta o dar algún tipo de argumento o esbozar algún tipo de posición sobre las diversas temáticas que vamos a desarrollar el día de hoy, 9 de julio del año 2022, yo bienvenido a aperturar el diálogo que tiene que dar siempre esa vocación democrática de las cátedras a efectos de hacer la alimentación y la retroalimentación, el feedback correspondiente con ello, ¿no? Entonces yo prefiero llamar organización a delinquir la figura prevista en el 317 y crimen organizado la definición en el artículo 2. El artículo 2 de la ley 30.077 no define un delito, parte general del Código Penal. Para que estemos ante una tipificación, tiene que haber una norma primaria que describa una conducta. Aquel que mata a otro será reprimido con una pena arbitraria no menor de 6 ni mayor de 20. Aquel que 2 o 3 o más personas, que en conjunto, división de roles,
que se unen concertadamente para cometer delitos en un determinado espacio temporal, etcétera. Yo estoy haciendo algunos ciertos añadidos, ya estaríamos bajo la fórmula punitiva o la descripción típica prevista en el artículo 317 de la parte especial del Código Penal. Y yo también visto de los diversos bienes jurídicos que son objeto de tutela en el Código Penal. O sea, no es de ahora, sino de tiempo atrás. Lo que pasa es que a partir de la ley 30.077 se adquiere un mayor grado de concientización, si se quiere decir, de manera más portentosas los efectos comunicativos, sociocomunicativos de la norma, de hablar de integrantes de estructuras del crimen organizado propiamente para ello. Porque ya desde el Código Penal en sus inicios, y cuando fue dar construcción a los subtipos agravados en términos de la Corte Suprema, se hablaba de un agente integrante de una nación criminal dedicada a cometer esta clase de delitos. Y fíjense qué tan fuerte es la represión que si ustedes advierten el último párrafo del artículo 189 de la parte especial del Código Penal, en cuanto al robo agravado, que es un delito pluriofensivo. ¿Por qué es pluriofensivo el robo agravado? El delito de organización de delinquir es uniofensivo o pluriofensivo. ¿Qué es la diferencia cuando decimos que un delito es uniofensivo y pluriofensivo? Uniofensivo es que solamente tutela un bien jurídico. Pluriofensivo cuando tutela varios bienes jurídicos. Entonces, en el caso del robo, no solamente se tutela el patrimonio, sino también se tutela la inviolabilidad personal, las libertades, la seguridad personal de alguien, del sujeto activo, del sujeto pasivo de la acción. Ese es un delito pluriofensivo, el delito de robo agravado. Entonces, fíjense, esa represión gravísima que vieron por las reformas que se produjeron de esta inseguridad ciudadana que tenemos hace mucho tiempo en el país. Inseguridad ciudadana, robos, secuestros, extorsiones, marcaje, reclaje, sicariatos, ¿no? Y esto es el pan de cada día, que tenemos hace mucho tiempo atrás. Pero todas estas expresiones delictivas pueden ser necesariamente producto de la actividad de organizaciones criminales bajo un talante y un calado suficientemente extenso de un aparato de poder que pueda tener ramificaciones a todos niveles, lo que significa el caso Odebrecht, Lavallato y todas las empresas transnacionales que llegaron a este país, sus representantes, para cohechar, para sobornar a cuantos funcionarios públicos se le ponga encima, al frente, y así cometer diversos actos luctuosos, sobre todo en el marco de las licitaciones, operaciones de contrataciones público-administrativas que se realizan, realizando sobrecostos, esto es, sobrevalorando el precio de los servicios, mucho ahora de primera necesidad, en el contexto del COVID-19, y lo que significó, lo que nosotros habíamos planteado ya tiempo atrás, en cuanto a las agravantes, de donde también esta delincuencia funcionarial, ¿cuáles me refiero a la delincuencia funcionarial? Las cuales son cometidos por funcionarios y servidores públicos en ejercicio de sus funciones que afectan bienes jurídicos institucionalizados. Y cuando señalaba, claro, es inseguridad ciudadana, propia de la década de los 90, siglo XXI, y que sigue latente y que ha crecido notablemente entre la población geométricamente, cómo crece nuestro país y la inmigración y la gran cantidad de actividades socioeconómicas, culturales que se realizan, tal vez un poco paralizadas por la pandemia, pero nuevamente reactivadas. Y solamente estas estructuras no tenían que ver con ello, del ámbito de la inseguridad ciudadana y lo que lógicamente significaba el tráfico ilícito de drogas, tráfico de armas, y que muy llevado dentro de lo que significaba también y su ramificación y su vinculación con el lavado de activos, para luego dar expresión a lo que significa el lavado, el crimen organizado, disculpen, en el caso de la minería ilegal, la trata de personas y los delitos de explotación, y luego los delitos funcionariales. Esto es interesante ver ese trazado político criminal a la luz de las diversas reformas que se han producido en el Código Penal, de las leyes penales especiales, a efecto de dotar de una mayor dosis de eficacia y eficiencia a la ley penal frente a estas fenomenologías criminales. Ante un crimen organizado, ante unas estructuras que generan repercusiones e impactos devastadores, tanto en ámbitos económicos, éticos, morales, funcionariales, de las diversas, finalmente, perspectivas, que obviamente tiene que ver con los bienes jurídicos objeto de tutela por el Código Penal, porque en este delito de organización a delinquir, como yo lo prefiero llamar, del artículo 317, dice la seguridad pública. Esto es, la seguridad pública es un bien jurídico macrosocial, supraindividual o colectivo.
Distintos son los bienes jurídicos personalísimos como la vida, el cuerpo y la salud, y donde también no solamente ya se hablaba de un integrante de una organización delictiva en el marco del delito de robo, no sé si me parece también el de hurto, sino un gran grado de aplicabilidad, bastante grado de aplicabilidad en el ámbito del tráfico ilícito de drogas. Tal vez el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos fueron propiamente lo que fue arrastrando el ámbito del crimen organizado, la Cosa Nostra, obviamente los cárteles de la droga, en el ámbito de Pablo Escobar y compañía, y todas estas estructuras que se gestaron en nuestro país hace mucho tiempo y que se ramifican al poder político, público, que van corrompiendo personajes a las diversas esferas institucionales y así pueden cometer todo su delito con total impunidad. Entonces, las agrupaciones de personas, la conjunción de voluntades criminales, van gestando ciertos ideales, ciertos proyectos de alto grado de ilicitud que van afectando la confianza del sistema, que van generando un estado de pánico, de zozobra y la inseguridad que vive el país hace mucho tiempo. Vayamos a ver si es solamente obra o producto o resultado de la actividad ilícita operativa de las estructuras criminales, propiamente de estas organizaciones de las bandas criminales. De todo hay en nuestro país. Pero lo importante es que a través de la dogmática y la ciencia del derecho penal nosotros podamos identificar cuáles de las estructuras estamos hablando. Porque sostuvimos minutos atrás al inicio de esta exposición, en el cual siempre agradecemos a Udiápolis por confiar en nosotros, de lo que significa una coautoría, de lo que implica un delito de organización delictiva, yo lo prefiero llamar así, y lo de cierta manera lo diferencio con el concepto de crimen organizado, que es el artículo 2 de la ley 30.077, y lo que significa la banda criminal. En esos tres vamos a encontrar agrupación de personas. Claro que tanto en el tema del artículo 317 del Código Penal, 3 o más personas. Y este delito de banda criminal, que vamos a ver cómo lo diferenciamos con el delito de organización a delinquir, pues que se promovió y se fundó a través del decreto legislativo 1244, artículo 3º, habla de 2 o más personas y el delito de organización a delinquir, yo prefiero llamar organización a delinquir, de 3 o más personas. Entonces, fíjense, estas son las estructuraciones legales que dan cobertura a diversas manifestaciones de agrupaciones de personas que se dedican a cometer delitos. Vamos al grado de cotidianeidad y de sistematicidad en el tiempo que puedan permitir viabilizar si realmente estamos ante una manifestación del crimen organizado y que pueda finalmente ser grado de cobijo las conductas que ahí se describen bajo finalmente algunas de estas nomenclaturas, Interesante, por eso es que la jurisprudencia trata de dar un lineamiento doctrinal. Un lineamiento doctrinal en base a una interpretación axiológica, finalística, y dentro del marco del cual se dirige el derecho penal, que es la protección preventiva de bienes jurídicos. Pero esa interpretación siempre en clave de referencia al principio de legalidad del nullum crimen, nullum poena, sine lege praevia. El punto en materia de controversia es la configuración del elemento normativo de estructura, que ha de decir que para la configuración del delito autónomo de organización criminal, ¿pero se aplica de manera subsidiaria? Es una pregunta. ¿Subsidiaria se aplica el 317? Al margen de que sea autónomo. Vigente el artículo 317 del Código Penal, modificado por el decreto legislativo 1244, se asume la existencia de una estructura criminal. Esta sí es asumida en el agravante del artículo 2 de la ley 30.077, a la luz del Tratado Internacional de la Convención de Palermo. Y en concordancia con el acuerdo plenario número 04-2007, CJ 116, la acción de una organización criminal necesita de una estructura, una base, de una base fundacional que le permita tener un alto grado de operatividad para cometer los ilícitos penales. Pueden juntarse 3 o más personas bien con esas intenciones luctuosas, obviamente delictivas, pero si no tienen la logística, no tienen el material humano, etcétera, para poder cometer a la justa un delito de hurto y de una manera muy esporádica, no va a poder finalmente dar cobertura o configuración a una estructura criminal de este talante. La acción de una organización criminal necesita de una estructura, la cual previene de los elementos normativos del reparto de tareas o roles, división de roles o funciones también en la coautoría. Pero en la coautoría hay una relación horizontal y creo yo puedo dar puntuaciones o elementos distintos a los que otras personas piensan,
que tiene que haber cierto grado de verticalidad en la organización a delinquir, distinto también en la banda criminal, que para mí debe existir, por lo basta, la horizontalidad. Horizontalidad está al mismo nivel. No se olviden el codominio del hecho en el caso de la autoría. En cambio, la verticalidad de esas estructuras criminales, en cuanto hay finalmente estamentos diversos por los cuales se integran estas estructuras criminales en cuanto a niveles de los del mando superiores, pues finalmente la élite, los jefes, los cabecillas, los mandos medios y los mandos ejecutores. Y es algo muy importante en el ámbito de autoría y participación. En estos casos de verdaderas organizaciones criminales, los que forman parte de la cúpula de la organización no se van a finalmente ensuciar de sangre las manos, no son los que van a realizar los actos de pase de la droga, no van a realizar los actos de transporte, finalmente de posesión con fines de comercialización, etcétera. Ellos mismos no van a detonar las bombas, no van finalmente disparar las armas de fuego, sino se van a valer de todo ese know-how y todo ese grado de esa estructura fundante que tiene la organización para que los de abajo, que reciben las órdenes sin ningún murmullo y dubitación, ejecuten los planes que se organizan desde la cúpula de esta estructura criminal. Así como la propia exigencia de organización de actuar de manera organizada. Si no están organizados, no podemos estar ante el 317. La organización, en cuanto tiene que haber cierto grado de disciplina y otro código y órdenes de conducta dentro de las estructuras criminales para poder cometer las ilicitudes penales que desde ahí se planifican. Esto es el concepto de organización, denota una estructura funcional. Los elementos de la estructura de organización criminal son el elemento personal, personas, ¿tiene que ser todos imputables? Les pregunto. Para poder aplicarse el agravante 2 o más personas o 3 o más personas, ¿todos estos tienen que ser imputables con capacidad psicofísica de poder adecuar su conducta conforme a lo que la norma espera? Personas que padecen ciertas anomalías psíquicas. 3 o más personas, el temporal, el carácter estable o permanente. Se habla que la ciudad o la permanencia, la vocación de permanencia, es una patente de las organizaciones criminales. Y por ahí que se hace de cierta manera un grado de diferencia o matización con la banda criminal, que hay ocasionalidad delictiva, aunque no dice también que la banda puede actuar con cierta vocación de permanencia, pero no cuenta con la estructura jerárquica y no cuenta con la estructura organizacional que es patente de las organizaciones criminales. El elemento teleológico corresponde al desarrollo, el desarrollo de roles, teológico, disculpe, corresponde al desarrollo de un programa criminal. Esto es el desarrollo de una ideación. Pues estas estructuras no se fundan, no se gestan, no se crean para cometer actos ilícitos, o mejor dicho, disculpen, faltas, o para cometer injustos de mínimo contenido. No, para delitos sobre todo graves, delitos graves. Elemento funcional, la designación o reparto de roles de los integrantes de la organización criminal, que vuelvo a decir, las roles o funciones también forman parte de la coautoría. Esto sale de su casa luego de esta exposición, que espero que llegue a colmar sus expectativas. Uno la cogotea, el otro se lleva sus pertenencias. Ahí también hay división de roles o funciones. Uno que finalmente que está llevando mediante la moto, esas motos lineales, baja el otro sujeto y así reduce a sus víctimas para apropiarse de sus pertenencias o espera disparar al aire y así apropiarse cuanto bien se encuentre se le encuentre por encima. Esto es, la división de roles o funciones forma parte importantísima es dentro de estas estructuraciones, pero esta división de roles o funciones también la podemos advertir en la coautoría y en las bandas criminales. Elemento estructural como elemento normativo que engarza y articula todos los componentes dentro de esta estructuración de las bases fundacionales que permiten finalmente que estas organizaciones de personas, porque es conjunción de personas, pero conjunción de personas o pluralidad de personas que tienen que estar debidamente organizados. La desorganización no es patente de una estructura criminal de esta naturaleza. Nuestro amigo Edson Reupo, creo que ya tiempo atrás que no lo escuchábamos, no sé si quieres manifestar algo al respecto, y vamos compartiendo pantalla. ¿Cómo estás, Edson? Qué gusto escucharte. Buenas Adelante. noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? Un gusto escucharlo.
Doctor, por ejemplo, mire, estoy revisando la ley de crimen organizado y dentro de los delitos comprendidos figura el decreto legislativo el 1106, que habla sobre el lavado de activos. Ujú. Entonces, el concepto de lavado de activos, o una de las modalidades, es cuando se obtiene el dinero ilícito y luego lo conviertes en dinero, del dinero ilícito lo conviertes en dinero ilícito, ¿no? Lo disfrazas. Haces un revestimiento, un ropaje, que Ya, aquello finalmente que tiene una procedencia ilícita, una procedencia maculada, le quieres dar ropaje ilícito. ¿A efectos de qué? ¿Qué es lo que quieren? Estos sujetos que puedan disponer de estos bienes pueden hacer uso de los mismos con toda procura de impunidad. Y los quieren, como dice la codificación boliviana, lo llaman legitimación de capitales, y es algo muy importante. Quiero compartir no solo contigo, sino con los amables participantes del día de hoy con Udiápolis, que el lavado de activos es la madre, como se dice, el propio del crimen organizado. ya. Sigue, Edson. Entonces, sí, el artículo 406 habla sobre excusas absolutorias. Si mal no me equivoco, dentro de la teoría del delito tenemos la acción, tipicidad, antijuicialidad, la culpabilidad y la punibilidad. Es un quinto Y elemento categoría de la teoría del delito. efectivamente, entonces las excusas absolutorias están dentro de la punibilidad. El artículo 405 establece el que dificulta la acción de la administración procurando la desaparición de las De huellas huellas, objetos, vestigios de o la comisión de un prueba delito. del delito, ocultando los efectos del mismo, será reprimido con pena privativa de libertad. El caso es el siguiente: un sujeto que se dedica a extorsionar, por ejemplo, ¿no? Un sujeto que se dedica a extorsionar y su mamá sabe que ese dinero que él obtiene es de manera ilícita, pero él encubre a su hijo, desapareciendo los efectos del mismo. La duda que yo tengo, doctor, es, por ejemplo, ¿eso podría ser considerado como lavado de activo debido a que está disfrazando ese dinero de lícito a ilícito? ¿O podría darse dentro de las causales de la no probabilidad del artículo 406 y el caso quede ahí? A ver, si tú lo tipificas como encubrimiento, como lavado. Efectivamente, o sea, la Lo que, discusión... lo que hace la mamá es finalmente darle una dinámica y un movimiento al dinero de procedencia ilícita y colocando sus cuentas. O Esto sea, no puede ser. desaparece, lo desaparece todo eso. Pero ¿cómo lo desaparece? ¿Que esconde el dinero debajo del No, colchón o, no, no. o le da una operatividad, le da una dinámica? Sí. Tal vez en un caso concreto, ¿no? O pone su nombre en el dinero, Claro, en una cuenta, o lo invierte en invierte. alguna No, cosa, pues sí. eso es un acto típico de lavado de activos. Eso no es encubrimiento. No es No, encubrimiento, de ninguna no manera. podría darse en el 405. No, 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 no. Tal vez te estás llevando tu caso, lo siento. Bueno, el líder dijo, no ponga los casos acá en análisis. Mi amigo Edson, no, realmente no. Acá no puede aplicarse el delito de encubrimiento. Este es un acto ya de las manifestaciones que se encuentran descritas a partir del artículo primero del decreto legislativo 1106. Un decreto legislativo 1106 en lo cual se une lo que es ámbito del crimen organizado y lo que es la minería ilegal. ¿Ok? Es mi postura en todo caso. No sé si tú habrás escuchado desde otro ponente, otro profesor, una visión distinta a las cuales yo estoy tomando postura en este momento. ¿Ok, Edson? ¿En qué consiste? No sé qué pasó, Edson, creo que se fue del aire. Ya seguramente lo retomará. Por favor, acá veo a Nicole, veo otras personas más. Si quieren también proponer algunos argumentos, yo bienvenido. No hay que esperar hasta el final, pero tratemos finalmente que estas intervenciones no generen mayor grado de interrupción para que la secuencia de las ideas y los argumentos puedan fluir de manera ordenada y podamos cumplir con los objetivos que nos trazamos en el curso del día de hoy, 9 de julio del año 2022. ¿En qué consiste una organización criminal y cómo opera la imputación de la responsabilidad de sus miembros? Acuérdense de una institución, o mejor un nombre, que se llama el injusto sistémico de organización, lo que Laura Zúñiga y otros en la doctrina española, partiendo de los alemanes, fijan ese grado de denominación cuando estamos ante cantidad de personas y hay una organización, una estructura por las cuales todos se unen bajo un solo cometido. ¿Cuál es el cometido con el cual se unen estas personas? Cometer delitos. Este es su propósito inequívoco, este es su objetivo, que se traza de antemano y a los cuales quieren finalmente alcanzar. De diversas perspectivas, para responder esta pregunta, usaremos como fuente para esto la Ley 30.077. Dicha norma considera organización criminal a cualquier tipo de agrupación de 3 o más personas que se reparten diversas tareas o funciones. Hemos señalado que las tareas o funciones también son propios de las bandas criminales y de la coautoría. Cualesquiera su estructura, ámbito de acción,
que con carácter estable o por tiempo indefinido, estabilidad, durabilidad y permanencia, constituyen predicados o características esenciales e imprescindibles para poder estar frente al crimen organizado. Se crea, existe o funciona inequívocamente, directamente de manera concertada y coordinada con la finalidad, el propósito, el elemento subjetivo de naturaleza trascendente de cometer uno o más delitos graves señalados en la norma. No se olviden lo que son los concursos de delitos, concurso real, propiamente lo que se trata en el concurso medial. Si bien es cierto, puede ser que solamente delitos graves o mediante graves estén en este listado, también jala o arrastra otras ilicitudes de menor envergadura antijurídica, por lo tanto también son absorbidos dentro del marco de la ley de lucha frente al crimen organizado. Si decimos acá que la problemática del concepto está en la variedad de este fenómeno delictivo, en la expresión que esto tiene, ¿no? Definir algo ontológicamente tan variado y plasmarlo en la ley, pues es una tarea ardua que tiene que ser con el mayor grado de exhaustividad y finura y con el grado de seriedad que esto importa. Por ello se tiene que tener en cuenta, al momento de interpretar la definición formal, los criterios políticos criminales que han servido a su tipificación. Criterios políticos criminales en cuanto a las consideraciones de generar los mayores efectos de prevención y represión, pero que estamos realmente ante un modelo político criminal que más inclina a la represión y que muy escasamente genera cuotas o efectos preventivos, porque los índices de criminalidad siguen subiendo de creciendo y no disminuyen a lo largo o el transcurso del tiempo, que han servido para su tipificación. Estructuras criminales de cierto grado de flexibilidad que ocupan sus miembros en la organización no muy rígida del mismo, siguiendo una postura muy interesante del doctor Prado Saldarriaga y que plasma sus ideas en el Acuerdo Plenario 8-2019 de la Corte Suprema, dice que una misma persona, un solo agente, puede formar parte de varias organizaciones delictivas, de varias estructuras criminales a la vez, ¿no? Entonces ahí vayamos a ver si las personas que responden por el 317 puede haber autoría y participación o todos son autores. Cuestión distinta a saber es el reparto de roles o funciones que vayan a realizar al momento de ejecutar actos criminosos, como el propiamente lavado de activos o lo que es los delitos de corrupción de funcionarios o extorsiones, sicariatos, claro. Dentro también la postura de la Corte Suprema de decir que solamente estos delitos artesanales de la calle, convencionales, forman parte, son patentes de las bandas criminales y lo más sofisticado dejar para las organizaciones criminales, ¿no? Sino que dicho codominio se ve hasta a partir del control de la ejecución de cada uno de los agentes, de la diversa posición que ocupan del reparto y que se avisoran en estos casos. Vuelvo a reiterar, estructuras de ciertas maneras, de cierto grado, ya no tanto rigidez, pero sí en el cuanto al reparto de roles o funciones y poder advertir o identificar cuál es finalmente el nivel de mando que tienen estas personas dentro de estas estructuras criminales. Porque vuelvo a reiterar algo muy importante, y esto tiene que ver con autoría y participación. Jefes, cabecillas, líderes de estas organizaciones no realizan actos per se, actos típicamente ejecutivos, sino ellos se involucran en los actos de ideación, tal vez, excepcionalmente actos de preparación, y no por ello dejan de tener el codominio funcional del hecho o en lo que es en la autoría mediata por estructuras organizativas de poder. Todo este concepto de crimen organizado va de la mano con ciertas construcciones dogmáticas, teóricas, conceptuales, que se han ido definiendo en los últimos tiempos por parte de la dogmática, para poder identificar en rigor quiénes son los que tienen el dominio a pesar de que no forman parte o no ejecutan el tipo penal, no están en el missing escene, no están en la escena del crimen, pero no por ello dejan de ser portadores de los dominios de estas estructuras funcionales operativamente que generan actos luctuosos de diverso calibre y naturaleza y que ponen en estado de pánico eso sobre desestabiliza toda una nación, ahuyenta las inversiones tanto nacionales como extranjeras y eso va en detrimento del progreso de nuestra sociedad y máxime cuando estas estructuras criminales pareciesen verse involucrados a través de personajes del aparato público del Estado, los cuales se está viendo en las investigaciones que se están realizando en los últimos tiempos en el país. Y esto obviamente genera todo un recelo, una desconfianza por parte de toda la ciudadanía a quienes se les ha confiado la labor, ejecución y desarrollo de las funciones más importantes de la nación,
conforme la Constitución Política del Estado, dentro de lo que son los altos funcionarios públicos y partiendo por el presidente de la República. Entonces son estructuras piramidales, porque creo que somos de la consideración de que tiene que haber cierta dosis o relaciones de verticalidad para poder estar realmente ante estos aparatos criminales. Acá decimos lo siguiente, por favor, si quieren activar su micrófono, en todo caso, escriben en el chat. Un aspecto es el tema de la tipificación de los miembros de la organización criminal bajo los alcances normativos del 317. Del 317 es un injusto sistema de organización, donde a nuestra consideración todos los integrantes de organizaciones criminales responden como autores. Pongo a debate lo siguiente. ¿Puede haber cómplices secundarios o primarios del 317? ¿Puede haber participación delictiva en el 317? ¿Puede haber participación delictiva del 317? ¿O solamente han de responder como autores todos los que forman parte de la organización criminal? El 317 dice, el que promueve, organiza o constituye o integra. Promover, ¿no? Que determina, es el sorte instigador. Organizar, constituir o integrar. Son verbos rectores que definen una actividad muy dinámica y activa de quienes realizan estas conductas delictivas y a los cuales se va a trazar finalmente una tipificación penal. Vuelvo a reiterar ello, dentro de los grados de discusión y debate que podemos tener con usted. Puede haber complicidad delictiva en el artículo 317 de la parte especial del Código Penal, o solamente responden todos como autores. Cuestión distinta saber ese grado de diferenciación del reparto de roles y funciones al momento de cometer delitos, sea en el lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, tráfico de armas, minería ilegal, etc. ¿No? Entonces son dos cuestiones importantes que tenemos que marcar la distancia, mejor dicho, la diferenciación, la distinción entre la autoría y participación del 317 con la autoría y participación de los delitos que se cometen a través de esta estructura criminal. Como autores o partícipes en cada uno de los hechos punibles que se cometen desde su estructura o organización. Otra cuestión distinta es el que ejecuta los actos por órdenes de las estructuras, pero que no es integrante de una organización criminal. Por órdenes de la organización criminal. ¿Ah? Bajo las órdenes o por el mandato, pero no son integrantes de la organización criminal. No están dentro de la estructura, pero a partir de la relación que tiene con uno de sus integrantes, cometen actos luctuosos, es finalmente los funcionarios públicos en el aparato público del Estado, que hacen estos grados de concertación y que se mueve dentro de toda la estructura institucional para que se vea favorecidas ciertas empresas en las licitaciones públicas, en las buenas pro, en las contrataciones públicas estatales. Esta es una cuestión distinta a saber, estimados participantes. Así propiamente decimos en el caso de la conducta prevista, en el artículo 317 de la parte especial del Código Penal, todo responde como autores al margen de la calificación criminológica de cabecillas, dirigentes, jefes o líderes que la ley ha determinado para imponer penas más severas. Cuando hablamos de líderes, dirigentes, cabecillas, ¿estamos haciendo una descripción punitiva o criminológica? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estamos haciendo uso de un análisis sustantivo penal o criminológico? ¿A qué se dirige el derecho penal? A valorar conductas, comportamientos por acción o omisión que lesionen o le pongan en peligro bienes jurídicos de un mayor grado de desestabilización en una sociedad democrática de derecho. Se dirige a valorar conductas, a examinar comportamientos disvaliosos, finalmente, atribuibles a la esfera de organización de uno o más personas. En cambio, cuando estamos en el análisis criminológico, el análisis criminológico nos lleva a un derrotero y a un camino distinto. Esto es, las diversas categorías, o mejor dicho, propias del ser delincuente, ¿no? Del criminal mind. Esto es, del acto, del mens rea, de las diversas construcciones criminológicas, los factores y condiciones que llevan a una persona a delinquir. Cuando hacemos rotulaciones propias de un derecho penal de autor, estamos ante un concepto propiamente criminológico y no punitivo, lo que es la reincidencia y la habitualidad, el cual el mismo Código Penal en su exposición de motivos se encargó de señalar que tanto la reincidencia como la habitualidad constituyen rezagos del positivismo criminológico propio de un derecho penal de autor. El derecho penal no se dedica a etiquetar a personas. Que la etiqueta de la sociedad, el labeling approach, como se llama la criminología, es una cuestión distinta. El derecho penal no se ocupa de ello, ¿ok? No se ocupa de etiquetar personas. Las rotulaciones, o los temas de la habitualidad,
y lo que es jefe, cabecilla y dirigente, forma parte de construcciones criminológicas, donde se analiza la posición del agente, del autor dentro de estas estructuras criminales, y lo que ha definido la posibilidad de imponer penas mucho más severas, conforme a lo que se establece en algunos de los articulados de la ley 30.077, de la ley 30.077. Si hay alguna intervención y alguno de ustedes quiera realizar, por favor, háganlo con todo grado de confianza y libertad. Y justo cuando estábamos en este tema de las definiciones o construcciones criminológicas, y a los cuales hace alusión finalmente el legislador a efectos de poder generar mayores dosis de punición, obviamente, es que fue el marco de esta ley, las que definieron esto. Un fenómeno de expansión del derecho penal y su gravitancia como derecho penal simbólico en el marco de la ley 30.077. Creo que en ese momento puse simbólico, y ahora, después de varios años de luego haber realizado este desarrollo, creo que no era tan simbólico, porque se está aplicando de manera efectiva a las persecuciones penales, a las investigaciones que se están realizando en el país hace mucho tiempo atrás. Edson, a ver, tú siempre muy activo en las participaciones, te escuchamos. Doctor Edson, por favor, y le agradecería también ser preciso en su pregunta. Adelante, está activo su audio. Una consulta, dentro de los delitos de crimen organizado está el sicariato, homicidio. El concepto de muerte o de cuándo legalmente puede computar la muerte de una persona es del momento que han cesado las funciones cerebrales de la persona. El cese irreversible de las funciones cerebrales da cuenta de la muerte del ser humano. Pero eso tiene que estar plasmado en un certificado médico, eso hasta donde yo sé. ¿Qué pasaría, por ejemplo, aquella persona que legalmente ya ha sido declarado muerto en un caso de crimen organizado donde hay sicariato, todo eso, ¿no? Pero lo que ha sucedido realmente de, no sé, que ha tenido un paro respiratorio un paro respiratorio. El detalle es de que ya siendo declarado muerto, esta persona, ya siendo declarado muerto, estando siendo velado, esta persona, de un momento a otro, revivió. En ese entonces llegan los sicarios y lo matan. Legalmente ya ha muerto. ¿Cómo puede ser calificado ese tema? Gracias. Pero a ver. Ya estaban velando al hombre. Ya lo habían declarado clínicamente muerto. Y van sicarios y disparan a un cadáver. ¿Ah? No, él despierta. El momento que despierta, lo matan ahí. O sea, ya lo ven vivito y coleando, que ya se está finalmente moviendo y ahí lo matan. Obviamente también habría un homicidio. Claro que sí. Pues si iniciaron, si hubo un equívoco por parte de los médicos, porque tiene que haber, ¿no? A menos que estemos pensando en la resucitación, de que este hombre había resucitado, ¿no? Dentro de las palabras milagrosas de los dioses, del Dios que nos puede llevar a esta situación. Pero, lógicamente, si a esta persona se le ve bien vivito, por lo tanto no había muerto, y así se ejecutado por estos sicarios, igual se daría este artículo. Cuestión distinta saber cómo es que se había dado la primera muerte. La primera muerte había sido muerte natural, no hay problema. Pero si la primera muerte, ya decimos que hay dos muertes de una sola persona, lo cual en la realidad no puede darse, fue materia de una sentencia a alguien y fue condenado por homicidio, una persona que nunca murió, y ahí pues estamos en una situación que ha de generar una reapertura del proceso bajo el recurso de revisión. Alfredo Alpaca nos quiere hacer una pregunta antes de hacerle el uso de la palabra. De lo que se dice acá, cualquier agrupación de 3 o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, división de roles o funciones, no solamente de las organizaciones criminales, también de las bandas criminales y la coautoría. Cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que con carácter estable o por tiempo indefinido se crea o existe o funciona inequívocamente, directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer los delitos graves señalados en el artículo 3º. No se olviden de los conflictos aparentes de normas y concurso de delitos, que es un tema distinto. Se aprecia la ley que no se ha señalado en mención el móvil a que los fines persigue la organización, pudiendo ser aquella que solo quiere alcanzar objetivos políticos e ideológicos. Algo interesante que no están dentro de este listado los delitos de terrorismo de Ley 25475. Alfredo Alpaca. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Qué gusto. Bien, doctor, acá siempre presente con las capacitaciones que usted brinda. Doctor, una consulta.
En el crimen organizado normalmente se entiende y se ve que muchas de estas organizaciones no llegan a una etapa de sentencia o sobreseimiento o una absolución o una sentencia firme, ¿no? Con condena. ¿Qué vacío se encuentra usted en esta ley del 30077? Yo no creo que propiamente se pueda hablar vacíos de la ley 30.077. Y lo que pasa es que tal vez, si es que me puedo equivocar, pues sucede estas cosas, de que la fiscalía tiene que dar probática a esta situación. Por eso es que a veces hay que tener mucho cuidado por parte de los operadores jurídicos cuando quieren calificar los delitos que se cometen a través de unas agrupaciones de personas como expresión del crimen organizado. Porque la teoría del caso significa una exigencia del persecutor del crimen, del representante del Ministerio Público, de que en el juicio, en el juzgamiento, tiene que probar todos los elementos constitutivos del que se dan en la 317 o los subtipos agravados que se tienen en algunas ilicitudes penales que hemos hecho referencia antes. Yo no creo que esto obedezca a deficiencias de la ley, sino tiene que ver con los operadores jurídicos al momento de pretender aplicarla. Puede ser que algunos fiscales o fiscales no cumplan en rigor con acreditar cada uno de sus presupuestos de configuración, y puede ser también que los jueces sean demasiado rigurosos o exigentes para poder probática a esta agrupación de personas. Y por eso es que me permito dar lectura, por favor, y creo que hay más personas que se están activando, que bueno, y más que quieran participar, bienvenidos sean. En este recurso nulidad 2307-2019 Lima, dice, la banda criminal se dedica mayormente al despojo artesanal y violento. Bueno, disculpen el título. La intervención de una pluralidad de sujetos de distribución de roles y uso de la violencia no configura automáticamente el delito de banda. O sea, ni siquiera están en el 317. Si todos estamos en el 317B. Y me olvidé decirle lo siguiente, conforme a lo que nuestro amigo nos estaba, Alfredo, señalando, que propiamente el fundamento dentro de los políticos criminales de la estructuración del delito de banda criminal era que se decía por parte de la policía que los jueces ordenaban las liberaciones de muchas personas que eran intervenidas por ellos, porque no se daban los elementos propios del 317. Por eso en grado de flexibilidad se da el 317B. Cuando no concurren alguno de los presupuestos que se encuentran regulados en el 317, aplicamos el 317B. Esto es el delito de banda criminal. Pero acá dice, intervención de pluralidad de sujetos, la distribución de roles y el uso de la violencia no configuran automáticamente el delito de banda criminal. Los operadores jurídicos deben tener mucho cuidado al persecutor del crimen al momento de pretender postular la tipificación, sea el 317 o el 317B. La banda criminal se dedica mayormente al despojo artesanal y violento. Vamos marcando ciertas delimitaciones o fronteras con la organización a delinquir. Propio de la delincuencia común urbana o callejera, para la ejecución de delitos que generan inseguridad ciudadana, robo, secuestro, sicariato. Para su configuración no solo es suficiente verificar la participación de una pluralidad de sujetos, el uso de violencia o la distribución de roles, pues estas son características que comparten con la codelincuencia. ¿Qué es la codelincuencia? ¿Qué es la codelincuencia? A ver, Fernando, Cristian, todo lo que nos estamos viendo, doctora Maita. ¿Qué es la codelincuencia? Es la coautoría. Es la coautoría. Coautoría. Y coautoría está en la parte general del Código Penal. Y la coautoría es expresión, va a ser expresión del crimen organizado. Para su configuración, entonces, pues estas son características que comparte con la codelincuencia, sino que además exigen la postulación de distintos hechos concretos que permitan establecer la concertación entre los sujetos. Que haya cierto modus operandi, que este modus operandi se avisore, se manifieste de manera sistemática en el tiempo. Eso es lo que tiene que dar patente para tener la posibilidad de estar frente a una estructura criminal de este talante. No sé si hubiera una pregunta al respecto. Esos son los delitos involucrados, aquellos injustos penales, susceptibles de encuadrar el concepto de tantas veces aludido, lo cual no es cerrado, como habría de pensarse. Los alcances de la presente ley son de aplicación, se dice acá, son de aplicación a los delitos en los que se comete, contemple, disculpen, como circunstancia agravante su comisión mediante una organización criminal. Por eso yo les preguntaba, y creo que no dimos respuesta, y si quieren participar, cuando decimos integrante de una organización criminal,
es distinto a integrante de una organización delictiva? ¿Hay diferencia entre organización delictiva y organización criminal? ¿Hay una diferencia en ello? ¿Es algo más grave decir organización criminal que organización delictiva? Yo creo que solamente es una suerte de semántica o terminologías que insemine, no dicen algo distinto. Para mí, organización delictiva y organización criminal parten de un mismo fenómeno. Pero tal vez la terminología criminal genera efectos portentosos comunicativos, simbólicos, cognitivos muy fuertes en la población, dentro de un sentir y una percepción de inseguridad que vivimos hace mucho tiempo, producto de la actuación de estas bandas y estas organizaciones, con el cual nosotros podemos ser sujetos pasivos o víctimas. Entonces, cuando hablamos de una organización criminal, no estamos hablando algo distinto de una organización delictiva. Fernando Villagra quiere hacer el uso de la palabra. Buenas noches, doctor, de la ciudad heroica de Tacna, doctor. Qué gusto, creo que antes ya nos hemos tenido la oportunidad de compartir el escenario. Sí, doctor, una consulta. Mire, en la investigación del delito de lavado de activos, el fiscal puede aplicar las técnicas de investigación, las técnicas especiales de investigación, OVIS, agentes especiales, agentes encubiertos, o sí, netamente es para crimen organizado. Pero yo creo que el lavado de activos por lo general forma parte del crimen organizado. Forma parte del crimen organizado. Y dentro de lo que yo he podido recoger doctrinariamente hablando, que esta ilicitud, sea blanqueo de capitales o legitimación de capitales, es stricto sensu, en muchas ocasiones, una manifestación del crimen organizado. Del crimen organizado, vuelvo a reiterar, a la luz de diversas circunstancias a las cuales estamos haciendo mención en estos casos. Máxime, pues la investigación, el lavado de activos es un delito complejo. No es fácil dar unas pesquisas, realizar las investigaciones pertinentes ante un hecho delictivo bajo los trazados normativos del decreto legislativo 1106, ante sus diversos componentes de configuración típica a los cuales observamos los artículos, sobre todo primero, segundo y tercero, de esta ley penal especial. Luis Alberto Pérez Borjas, me parece que quiere hacer el uso de la palabra. Luis Alberto Pérez Borjas. Así es, doctor. Buenas noches. Buenas noches, amigo. ¿Cómo estás? Me saluda de la ciudad de la primavera, de Trujillo. Muy buena. Doctor, una precisión más que todo de parte de su persona respecto a la posición que se debe tener en el sentido de que el nuevo Código Procesal Penal refiere de que son 10 días para la detención de las organizaciones criminales y la Constitución política dice 15 días. Okay. ¿Cuál es su posición al respecto, doctor? Gracias. Muchas gracias por su pregunta, Luis Alberto. A ver, justo hicimos una reflexión jurídica, y no sé si la compartí con nuestro amigo River, si no lo hice antes, lo hago ahora, luego terminada esta exposición, de que la Constitución, como listado que compagina los valores y principios básicos y las instituciones esenciales del Estado constitucional de derecho, va fijando también ciertos preceptos normativos constitucionales que tienen incidencia en el derecho penal y el derecho procesal penal. Tenemos la pena de muerte, el artículo creo que 140 de la Constitución Política del Estado. Tenemos en otro articulado la prescripción, la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Tenemos también este artículo segundo y sus incisos apartados correspondientes, que se hizo una reforma y lo cual estatuyó o estableció los 15 días en la flagrancia, de la detención en flagrancia a integrantes de organizaciones criminales. Sin embargo, el artículo 264, 266 del Código Procesal Penal no fue reformado en tal sentido. La pregunta es la siguiente. ¿Las normas de derecho constitucional en el ámbito penal o procesal penal son autoaplicativos o heteroaplicativos? Mi posición es que son heteroaplicativos. ¿Qué significa que son heteroaplicativos? Que se requiere el desarrollo legal. Existe en nuestro Código Penal o el Código de Justicia Penal Militar Policial la pena de muerte regulada y prevista. ¿Está regulada la pena de muerte? No está. ¿Puede aplicarse la pena de muerte? No, por el un crimen lo no puede sin ley previa, al margen de lo que significaría esto dentro del Perú inserto en una comunidad jurídica internacional, al margen de los tratados sobre la materia, al margen de ello. Entonces, si esto es así con el ámbito del derecho penal sustantivo,
también tiene que darse el nulo coactio sine lege en el ámbito del derecho procesal penal. Esto es, tiene que establecerse en la ley procesal penal ese plazo por el cual una persona puede ser privada de su libertad, preliminarmente hablando, cuando se trata de ser un integrante de una organización delictiva dedicada a cometer delitos. Esto significa, bajo tales consideraciones, que la aplicación es de los 10 y no los 15 días. Y me parece que así se está aplicando. No sé si en algunos órganos jurisdiccionales aplican la Constitución y no aplican el Código Procesal Penal. Pero considero, bajo el tamiz del principio de legalidad, que tanto en el derecho penal sustantivo se aplica el nulo crimen nulo poena sine lege praevia, y en el ámbito del derecho procesal penal se aplica el nulo coactio sine lege. Esto es el principio de legalidad que da el desarrollo normativo por el cual se puede aplicar una determinada institución, en este caso, poder aplicar los 10 días a integrantes de organizaciones delictivas. En todo caso, esta es mi postura, puede no ser compartida. No sé si propiamente, o tal vez haya discrepancias o posturas distintas ante este tema de entre los 10 o los 15 días, entre la Constitución y entre la ley procesal penal. A mi consideración, lo que tiene que aplicarse es el Código Procesal Penal bajo el mandato del nulo coactio sine lege. Acá tenemos el listado delictivo, no sé si hubiese otra reflexión al respecto. Y acá ya se habla de cualquier agrupación de 3 o más personas, es decir, puede tratarse de cualquier estructura organizacional conformada o no por una entidad piramidal de mando. Para mí tiene que haber una organización delictiva, tiene que haber mandos, ejecutores y dadores de la orden. O sea, hay algunos que son los líderes, los jefes, los cabecillas, como se quiera llamar, de las organizaciones, que no se involucran en los actos ejecutivos del delito. No se involucran per se en los actos ejecutivos del delito. Llevado al campo de la transnacionalidad como agrupación de alcance operativa y logística regional o nacional. En una sola localidad, un ámbito regional, un ámbito nacional. Eso también puede significar la transferencia de competencia conforme al Código Procesal Penal. Y la transnacionalidad, acaso es más que evidente, puesto estos advertían un mismo modus operandi que se realizaban en varias naciones de Sudamérica, de Europa y de África. La transnacionalidad. No olvidemos que en un momento de esta exposición hablábamos que cuando estábamos frente al fenómeno del crimen organizado, no solo hay que acudir o hacer una visión con respecto a la ley positiva nacional, sino a los marcos normativos internacionales, ¿no? La Convención de Palermo, que ha tenido incidencias importantes a efectos de las regulaciones con respecto al crimen organizado, sus diversas extensiones denominativas, el ámbito de la cooperación judicial internacional y sus incidencias importantísimas en el ámbito del lavado de activos o la eliminación de capitales y en la trata de personas y los delitos de explotación sexual o laboral, ¿no? Porque muchas veces estas expresiones delictivas son patentes del crimen organizado, la trata de personas, la explotación sexual o laboral u otras. No se olviden de la 31.146 y lo que significa el delito de minería ilegal. Y es interesante, como veremos también, lo que significó en su momento la ley 31.178. Segundo, que se reparten diversas tareas o funciones. Este factor es importante en orden de definir la presencia de una verdadera agrupación criminal, que por sí sola lo asemeja al régimen de la coautoría, pero vaya a precisar que estas corporaciones delictivas puede que los miembros de la cúpula de la organización intervengan a un nivel preparatorio del plan criminal. No se manchan las manos de sangre, no transportan las sustancias ilícitas o prohibidas, o hacen el pase, como se dice. Como sucede en la criminalidad empresarial, es decir, acá lo que se ha de comprobarse es el control o dominio de los actos ejecutivos. Ha de ser emprendidos por los mandos más bajos de la estructura criminal, que no se hubiesen cometido si es que los miembros de la cúpula más alta no hubiesen colocado los instrumentos y herramientas indispensables para ello. Caso Business Track, por ejemplo, decían, pero ¿por qué vos nos dicen que somos coautores? Si ni siquiera conocíamos a los que pinchaban los teléfonos, a los que le interceptaban. Sí, pues, pero ahí es una coautoría
implícita y no explícita. No hay necesidad que se conozcan unos con otros, pero que sabían perfectamente que los medios y la logística que ellos le otorgaban les permitía a los otros pinchar los teléfonos, realizar las interceptaciones telefónicas que les generaban bastante rentabilidad económica dentro de la estructura empresarial criminal. Era una corporación criminal, que si bien es cierto fue creada para realizar actos lícitos de una actividad empresarial, pues se fue desviando en el camino a efecto de generar grandes cantidades de rentabilidades económicas, ¿no? Herramientas indispensables para ello. Tercero, la organización criminal, compuesta por la pluralidad de agentes, deben operar con carácter estable o por tiempo indefinido. La vocación de permanencia, dice permanencia en las organizaciones criminales y ocasionalidad en el ámbito de las bandas criminales. Bueno, y no puede ser que también haya permanencia en la banda criminal, pero que no haya organización, no haya estructuración. Y no haber organización y estructuración, no lo podemos aplicar en el 317. Constituye un ingrediente importante pues de distinguir la organización delictiva de las bandas criminales u otras agrupaciones criminales quienes se reúnen en forma esporádica o dígase ocasional para cometer hechos punibles. No pueden ser vistos como parte del crimen organizado, de modo que la estabilidad de verse conforma la sistemática y prolongada de la perpetración delictual es lo que define la asimilación conceptual. Para mí eso es un delito permanente, el 317, que estará vigente en el tiempo mientras que esta persona forme parte de la organización. Y no se olviden que los plazos prescriptorios de la acción penal, artículo 82, en los delitos permanentes, cuando cesa los efectos antijurídicos de la conducta típica y penalmente antijurídica. Típica y penalmente antijurídica. Cuarto, no puede hablarse de un radar de la organización criminal cuando ésta actúa de forma improvisada y desordenada. Precisamente la coordinación y concertación de los diversos mandos estructurales es que le permite el éxito de la ejecución de los planes criminales planificados con antelación por parte de los integrantes de la cúpula. La predicada coordinación y armónico engranaje, la actuación de los mismos no solo asegura la optimización de la perpetración delictual, sino también la cobertura de impunidad que caracterizan a estas agrupaciones criminales, que muchas veces involucrados en actos de corrupción, de cohechos activos, que lo que hacen es sobornar a los funcionarios públicos que precisamente tienen que encargarse de realizar la persecución penal y su investigación, lo que felizmente ya no se ve en estos tiempos ante una institucionalidad como el Ministerio Público que está realizando, creo, de la manera más óptima su función al margen de la desconfianza y el recelo que tiene la población hacia sus instituciones, que es propia de las situaciones que se ha vivido en el Perú hace mucho tiempo. Y la descripción criminológica actual, donde vemos de cada día la noticia criminal, donde supuestamente altos funcionarios del Estado estarían comprometidos en la realización de graves actos delictivos. Ya que está bajo realmente en esta diapositiva, nos quiere y nos debe llevar a la siguiente. Toda institución, cuando es novedosa, es nueva, y recién se está tomando vigencia o cuerpo en nuestro país, y como que los tribunales no están muy seguros de cómo aplicarla, es que la Corte Suprema, los altos tribunales de justicia, van esbozando ciertos criterios jurisprudenciales en el marco de una interpretación legítima que tiene que darse. Porque la ley penal, antes de aplicarse, tiene que interpretarse. Y la interpretación tiene que condecirse, no solamente con el principio de legalidad, sino también con los otros factores de imputación y de atribución delictiva a los cuales finalmente nos tiene que llevar esta consideración. Entonces, vuelvo a retirar y por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando por parte de los operadores jurídicos se quiere partir finalmente de que esta agrupación de personas forma parte de una organización criminal. Esto me parece que son partes generales importantes, pero esto yo creo que nos puede llevar a una consideración distinta. En la parte especial, en los delitos contra la paz y la tranquilidad pública, es un bien jurídico de orden supraindividual, como es el delito de organización a delinquir, el 317, que tutela un bien jurídico supraindividual. Ustedes me podrían llamar, ¿qué? Me podrían decir, disculpen, señor expositor, a ver, ¿qué hacemos? Tenemos el 3, disculpen, los subtipos agravados del robo, del hurto, del lavado de activos, ¿no? Creo que también, no sé si de delitos aduaneros, y ahora también delitos con funcionarios públicos, recién con la ley 30.078 del año pasado, los tenemos como subtipos agravados. ¿Podemos aplicar también a su vez el 317? ¿O tenemos que elegir uno de ellos? Objeto también de debate y discusión con ustedes. No sé qué piensas tú, Fernando, Nicole o otras personas, el mismo River que nos está monitoreando de esta institución Udiápolis.
Tenemos los últimos agravados y tenemos también el 317. ¿Podemos aplicar ambos o tenemos que optar por solo uno de ellos? ¿Ah? No se olviden entre el concurso de delitos y el conflicto aparente de normas. Una cuestión es una y otra es otra. El conflicto aparente de normas es que en apariencia un tipo penal puede subsumirse en varios tipos penales, en una extorsión o secuestro, o robo o extorsión, o sicariato y asesinato, o parricidio y feminicidio. Usted tiene que optar por solo uno de ellos, porque detrás de esto es la vigencia restricta del principio del ne bis in idem bis in idem. Nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo hecho. Sin defecto de decir, me parece que lo comenté en algún momento de esta exposición, que el Código Procesal Penal permite imputaciones alternativas y o subsidiarias, tanto en la formalización de la investigación preparatoria como lo es en el requerimiento acusatorio. Encaminado a fortalecer los intereses jurídicos personalísimos de las personas, constituyen injustos sistémicos de organización, como lo señalé al inicio de esta exposición. Modelamiento de las barreras de intervención del jus pendiente estatal es significativo. Delitos de lesión, de consumación instantánea, de resultado, y lo que significa los delitos de peligro, peligro abstracto, peligro concreto, de mera actividad, no es necesario comprobar o verificar la efectiva lesión de la puesta en peligro de un bien jurídico, sobre todo ante las técnicas legislativas que se encaminan o se dirigen a la protección de bienes jurídicos de esta naturaleza. Ello resulta legítimo conforme se tiene del primer numeral del título primero de la Codificación Penal, lo cual no implica barajar la posibilidad de un derecho penal del enemigo, pues la técnica legislativa empleada es propia de un Estado democrático de derecho en cuanto a los delitos de peligro abstracto con la penalización de los delitos de pertenencia criminal. Esto es importante, pues, porque el ser humano no vale conocido de manera autónoma o individual, sino dentro de un constructo social, un ser finalmente de alto grado de sociabilidad, y dentro de una comunidad de gentes donde nosotros tenemos ese derecho de vivir bajo una coexistencia social pacífica. Esta coexistencia social pacífica se ve perturbada o desestabilizada cuando aparecen se ponen a operar estas estructuras, estas corporaciones de personas, y así cometen los actos luctuosos que estamos haciendo mención en este momento con nuestra prestigiosa institución organizadora, UDIAPOLIS. Política criminal en constante movimiento, dinamicidad, la coyuntura criminológica se arrastra en nuestras sociedades hace mucho tiempo atrás, genera conmoción y percepciones colectivas en la mente de las personas, donde la gente clama por más energía. Y así pues que en el año 2016 se incorpora el 317B a la parte especial del Código Penal de aplicación cuando no resulta ajustable, conforme las aristas que se advierten de estos hechos cometidos por 3 o más personas, y cuando son solamente 2, en el marco de lo que se llama la banda criminal. Una estructuración normativa ciertamente deficiente, decimos, pues el valor de la conducta viene dada por la no concurrencia de algunos de los presupuestos configuratorios de 317 al margen de las instituciones de la autoridad de participación de la parte general del Código Penal. Una suerte de organización delictiva imperfecta es para la Corte Suprema igual aplicar en la banda criminal también ser integrante de una organización criminal dedicada a cometer esta clase de delitos. Son preguntas o interrogantes que no tenemos que formular a la luz finalmente del desarrollo de estas instituciones de bastante vigencia y que se suscitan en nuestra sociedad ya hace varios tiempo atrás, y lo que estamos ya definiendo, las propuestas que nos hicimos en un principio de esta exposición, de que de hecho tenemos un modelo político criminal particular frente al crimen organizado. El asunto es advertir o colegir razonablemente si estamos realmente ante un modelo que se inclina por lo represivo o por lo preventivo. Entonces, se quiere diferenciar estas instituciones y ya el tratamiento que significó con la ley 30.077, ¿no? Son muchas instituciones jurídico-penales involucradas, por lo tanto, hacer su distinción resulta siendo ser un predicado fundamental. Y dice la Corte Suprema en este Acuerdo Pleno 08-2010, la legislación penal vigente contiene hasta 4 clases de preceptos que hacen referencia directa o indirecta a la delincuencia organizada. Dice, hasta 4 clases de preceptos que hacen referencia directa o indirecta a la delincuencia organizada. Sobre todo la criminalización de los delitos de organización criminal y el tratamiento penal que debe aplicarse a los delitos cometidos desde una organización criminal, desde una estructura criminal que pueda
si vamos al 317, generar un grado de desestabilización a la seguridad y a la paz pública como bien jurídico de naturaleza supraindividual, macrosocial o dígase colectivo ante el marco de los llamados intereses difusos. Vamos entonces piano a piano a hacer ciertas descripciones conforme lo que se habla en este acuerdo plenario de la Corte Suprema sobre el delito de todas las manifestaciones del crimen organizado. 317, el cual ha sido construido como un tipo penal autónomo de peligro. ¿Qué significa ser un delito de peligro? Todavía abstracto, ¿eh? ¿Se tiene que verificar la concreta puesta en peligro del bien jurídico? Claro que es un bien jurídico totalmente espiritualizado, inmaterial. No hay posibilidad alguna de palpar o sentir o visualizar o percibir o ver lo que es la seguridad o la paz pública. Si quiere decir, les queda claro lo que se trata de un tipo penal de peligro abstracto, conducción o ofensa de alcohol o sustancias psicotrópicas, 274, 279 bis del Código Penal, delito de tenencia ilegal de armas, son propiamente delitos de peligro, así como la omisión de socorro, abandono de presión de personas en peligro. Ajá. Son delitos de peligro también algunos propios de la institucionalidad de nuestra nación, los delitos de cohecho. ¿Ok? Entonces, los delitos de peligro significan un adelantamiento de la barrera de intervención del ius poniente estatal que resulta siendo legítimo cuando se quiere proteger bienes jurídicos de esta naturaleza y cuando estamos ante descripciones criminológicas que afectan gravemente la consistencia social de nuestros ciudadanos en nuestro país, en nuestra República del Perú. Se dice acá, se trata de un delito de estatus. ¿Se entiende cuando hablamos de un delito de estatus? ¿Se entiende la idea? Es un delito de estatus o de pertenencia a una organización. Ya el decreto ley 25405, ley de lucha frente al terrorismo, procesamiento, juzgamiento de estas ilicitudes, hablaba del delito de pertenencia a una organización subversiva o terrorista, ya como un tipo penal, que en este caso, y también al 317, y les pregunto, para hacerle debate y la discusión, ¿es necesario verificar que esta persona como integrante de la organización haya cometido un delito per se para poder aplicar el 317? ¿Se tiene que verificar? Fernando la está pensando. Se tiene que verificar que hayan cometido un hecho punible per se o varios hechos punibles conforme la ideación programática criminal, el elemento teleológico de la banda de la organización criminal, o basta que formen parte de la organización criminal para que pueda ser punido ese comportamiento. No es necesario verificar, pero claro, será un poco difícil identificar investigaciones o persecuciones de la Fiscalía en los cuales no se identifique que hayan, más aún, es la noticia crímenes del soborno, de los cohechos, de las colusiones ilegales, del lavado de activos, del tráfico ilícito de drogas, que dan patente a las instituciones correspondientes, en este caso el Ministerio Público, juntamente con la policía, a decir que estamos ante una posible agrupación de personas que forman parte o expresión o manifestación del crimen organizado. Espero que las ideas que se estén plasmando en estos últimos momentos o instantes estén claros para todos ustedes. Vuelvo a reiterar que no es necesario para aplicar el 317 que se verifique, empíricamente hablando, la constatación de hechos que propiamente signifique la comisión de algunos de los delitos que tienen que ver con el crimen organizado. No es necesario. Distinto a saber cuando estamos ante los subtipos agravados. Espero que también quede claro la idea de cuándo estamos a un subtipo agravado. Y para estar ante un subtipo agravado, primero tenemos que verificar que se ha cometido el tipo base. Más adelante vamos a decirlo, porque hay, creo que hay ciertas consideraciones que no se conectan, como la forma como tiene que interpretarse dentro de la parte especial con la parte general. Pues, vuelvo a reiterar, para que pueda darse un robo agravado, un hurto agravado, un secuestro, extorsión agravado, previamente se tiene que verificar la perpetración del hecho tipificado como el tipo base. Se trata de un delito de estatus, de mera pertenencia a la estructura criminal, sin necesidad de que vaya a acreditarse la comisión de un hecho punible en particular. Eso sí, debe identificarse el aparato con una logística, con recursos humanos y un engranaje criminal que le permita cometer los delitos que se planifican desde los vértices de la cúpula de la organización. Ideadores, ejecutores. La estructura piramidal, donde se existe finalmente el órgano supremo, la cúpula, mandos intermedios y mandos ejecutores. De ahí que se diga que la inclusive importa la penalización de actos muy alejados a los estrictamente preparatorios
pero que por su naturaleza y esencia del bien jurídico penalmente tutelado supraindividual se encuentra plenamente legitimado. Espero que haya quedado claro estos conceptos. Igual, si ustedes gustan participar, por favor, háganlo. Es lo que significa delito de resultado, delito de mera actividad, delito de peligro concreto, peligro abstracto, lo que significa un delito, un injusto sistémico, organización. Lo que se penaliza es la pertenencia del sujeto, su adherencia a una determinada estructura criminal. Entonces, el decreto legislativo que se dio en el año 2016, el 317B, cual dice inédito el delito de banda criminal, no es una banda de rock o reggaetón, por si acaso, y que se regula de manera subsidiaria o alternativa al delito de organización criminal conforme lo expresa la Corte Suprema. ¿Subsidiario o alternativo? Cuando hablamos de subsidiariedad o alternatividad, estamos ante la institución del concurso de delitos o el conflicto aparente de normas. ¿Concurso de delitos o conflicto aparente de normas? Un tipo penal que en principio cuenta con una organización delictiva imperfecta, que a distinción de esta última no cuenta con las herramientas para poder perpetrar hechos punibles de cierto grado de sofisticación. ¿Qué delitos serán sofisticados? Partiendo de uno sobre todo, ¿no? A. Lavado de activos, colusión ilegal, peculado. ¿Qué delitos son sofisticados? Que requieren de un alto nivel de tener herramientas para poder cometerlos. Una cosa son los delitos convencionales o tradicionales, hurto de despojo o de sangre, despojo como el robo, la extorsión y el hurto, y de sangre como el asesinato y el sicariato. Distinto a saber, pues, delitos informáticos, lavado de activos, delito de colusión ilegal, negociación incompatible con el cargo, peculado, etcétera. ¿Entienden a qué se refiere la sofisticación? ¿Les queda claro ello? Por favor, les queda, espero que así sea, porque creo que tenemos que esclarecer los conceptos en su debido momento, porque si luego no vamos a cumplir los objetivos que nos trazamos en una exposición de esta naturaleza. Pero igual tiene una enorme potencialidad lesiva para con los bienes jurídicos fundamentales de la persona, lo que se manifiesta en la comisión de graves ilícitos penales, asesinato, sicariato, robo, extorsión y secuestro, en cuya materialidad típica se realiza conforme a las características de una coautoría. ¿Cuándo estamos ante una coautoría? Dos o más personas que se distribuyen los roles o funciones. Tras que uno está amenazando con arma de fuego o doblegando la voluntad de la víctima, el otro está accediendo carnalmente. Mientras que uno lo está cogoteando, el otro se está llevando sus pertenencias. Mientras que uno conduce el vehículo, el otro la moto lineal, el otro baja y es el que realiza los balazos al aire para espantar a las personas y así apropiarse de todas sus pertenencias. Esto es división de roles o funciones, donde hay un codominio del hecho, hay una transversalidad y hay una horizontalidad a la vez, al margen que existen ciertas coautorías, donde algunos coautores, como el caso del andahuaylazo de Humala, Tauro Humala, que él no cometió actos típicos ni de secuestro ni de asesinato. Esa es una coautoría no ejecutiva. Espero que hayan escuchado hablar ustedes sobre la coautoría ejecutiva, como lo decimos en palabras simples. Para tener el codominio del hecho, a veces no es necesario o indispensable estar en el Smithing Sen, estar en el grado de ejecutabilidad de la comisión del hecho punible, en particular para poder compartir, porque la coautoría es una imputación recíproca por los hechos que se planifican entre dos o más personas. Dos o más personas tiene que haber para coautoría. Si hay uno solo, no puede haber coautoría. Si uno instrumentaliza a otra persona para que este último cometa el acto luctuoso, se da una autoría inmediata. Pero sí, dos o más personas puede haber banda criminal. Puede entonces diferenciarse o distinguirse una banda criminal de una coautoría, pero se requiere tres o más personas para que estar ante el delito de organización de delinquir conforme los alcances normativos del artículo 317 de la parte especial del Código Penal. Y luego, el Código Penal de 1991 igualmente se incluía circunstancias agravantes específicas que operan en la comisión de diferentes delitos realizados desde una organización criminal. No se olviden lo que les estaba señalando. ¿Cuándo estamos en un subtipo agravado? A ver quién comenta. ¿Qué significa estar en un subtipo agravado? Las conductas resultan siendo pasibles de una sanción más grave cuando hay un mayor contenido de gravedad del injusto
como hay un mayor grado de reprochabilidad que recae sobre la gente por haber cometido el delito como autor o partícipe. ¿Ok? Hay un mayor reproche de culpabilidad o hay un contenido más injusto, un contenido más sustantivo del injusto de la acción o omisión típica penalmente en su modo de acción o su comisión o dígase perpetración por parte del agente o los agentes delictuales. Entonces, primero que tiene que hacer el operador jurídico establecer, y también el caso, por ejemplo, del feminicidio o el delito de violación sexual en sus fórmulas agravadas, de que exista de prima facie los elementos de configuración de estas tipo base para poder dar lugar al tipo agravado, ¿no? Ahí nuestro amigo Carlos ha levantado la mano, por favor, River, para que puedas activar su micrófono. Carlos, ¿te escuchamos? Carlos. Doctor Carlos, ¿está activo su audio? Doctor Carlos, ¿está Sí, activando su doctor, audio? buenas noches. Doctor Cabrera, buenas noches. La pregunta es la ¿Cómo siguiente. estás? Bien, ¿cuál es la crítica que hace usted al sistema de los testigos protegidos relacionados a banda criminal? Como primera pregunta. Y lo otro es, si es coherente que un cómplice secundario, por el tema también de banda criminal, sea condenado en el mismo extremo de, por ejemplo, una cadena perpetua, Igual que el autor. que un coautor, que un autor, efectivamente. Gracias Ya. por la respuesta. Por favor, Carlos, para que encuadrar bien la idea, ¿a qué te refieres exactamente con mis críticas al testigo? ¿Cuál crítica tengo sobre el testigo protegido? No, bueno, en realidad lo que quiero saber es su parecer por el tema del sistema de el manejo ¿Protección de testigos? de los testigos de los testigos protegidos, porque es política del Ministerio del Interior destinar un dinero para el pago de estas personas, de estos informantes. Entonces, muchas veces algunos fiscales tienen experiencia, son policías y saben cómo es el manejo, o sea, qué garantía es su legalidad o no de la información, porque es simplemente un manejo reservado que hay en ello. O sea, lo que me interesa es saber cuál es la perspectiva y la legalidad en cuanto al manejo del sistema del... ¿Te refieres al manejo de la información a la reserva o que finalmente se le entrega un dinero? Yo no sé, prácticamente no sabía eso a estas personas. Propiamente a la reserva de la entidad. En relación a la reserva de información. La reserva de la información forma parte importante dentro de las investigaciones, ¿no? Y lo que sucede también en esos procesos de colaboración eficaz. Si filtra la información puede perturbar el mismo y su efectividad y el éxito de la misma. Entonces creo que tiene que, más aún, el testigo protegido, ¿por qué es que él se protege? Porque ante él pende la posibilidad, la amenaza, el riesgo de que le pueda suceder algo. Lo que quiere el sistema a través del sistema de protección de testigos y víctimas son dos cosas, ¿no? Es cautelar que esta persona pueda ir al juicio y declarar, conforme a lo que sabe, directa o indirectamente, sobre la comisión del hecho punible, sobre la participación de estas personas. Y segundo, obviamente, de realizar una protección y una tutela a su vida, a su integridad, tanto de él como de su familia. Entonces se trata de un testigo protegido porque éste sabe información valiosa sobre la actuación y dinámica o modus operandi de ciertas organizaciones criminales, sobre todo que involucra gente que puede estar inserta dentro del aparato público del Estado. El asunto es hasta qué punto y que tiene que reservarse esa información. Son dos cosas, reservarse el contenido de lo que está declarando y otra cosa también es reservarse su identidad. Y como había una tesis en San Marcos que fuimos asesores creo que el año pasado, o el anteaño, creo que es increíble cómo pasa el tiempo en este contexto de la pandemia, en qué fase ya del proceso tenía que revelarse la identidad de la víctima, el testigo protegido, a efectos que la defensa podía ejercer su derecho de defensa y contradicción con todo grado de plenitud. Entonces yo creo que eso es muy importante, que exista un sistema de protección de testigos que efectivamente pueda proteger a estas personas, pueda protegerlas y puedan llegar a un juicio a declarar, pueda tomarse y prestar sus testimoniales. Entonces, proteger sus bienes jurídicos, su vida, su integridad resulta siendo clave para ello. Pero a su vez también tiene que procurarse de que la otra parte de la orilla, esto es el imputado o su defensa, puedan también en su momento saber de quién se trata, para efecto realizar la contradicción que esto amerita. Y obviamente también es una crítica, también vamos a hacer
de que a veces se ha tratado como testigos protegidos a personas que están involucradas en la comisión de un delito. Carlos, ¿cuál es la gran diferencia entre un testigo y un coimputado? ¿Un coimputado puede ser tratado como testigo? ¿El coimputado puede ser tratado como testigo? Se los pregunto a cualquiera de los acá presentes dentro de esta virtualidad, agradeciendo siempre a Udiápolis. ¿El coimputado puede ser tratado como testigo? De ninguna manera. El coimputado no puede ser tratado como testigo porque está involucrado en la comisión. Yo he visto algunas, y yo no entiendo, tal vez hay alguna información que yo no tengo a la mano, de que se trate como testigos protegidos a personas que estarían involucrados en la comisión de un delito. El testigo es a la persona que tiene una información directa o indirectamente de primera mano sobre cómo es que se cometió el delito de las personas que estarían involucrados en la misma, que vio, percibió o algo sabe al respecto. Pero la persona, el coimputado, es la que ha intervenido en la comisión del acto luctuoso, por lo tanto, esta persona nunca puede ser testigo. En todos los casos, lo que sí puede ser, ¿qué cosa? Es aspirante a colaborador eficaz. El primer punto. Espero fue Pepe, creo, no sé cómo se llamaba la persona, o Carlos, creo, Carlos, la que formuló la pregunta. El segundo punto. El tema de los cómplices. En autoría y participación siempre nosotros hacemos el discernimiento entre aquellos que tienen en sus manos el dominio del hecho, que son los protagonistas estelares de la comisión del acto luctuoso del hecho punible, y aquellos que no lo tienen, que son una suerte de protagonistas secundarios. Los primeros son los portadores de una mayor dosis de culpabilidad. Si bien es cierto, no sé si tu pregunta, Carlos, fue un cómplice primario o secundario, que los artículos 24 y 25 de la parte general del Código Penal señala que tanto el cómplice primario como el instigador reciben la misma pena que el autor. Esta es la pena legal. Yo considero, y pueden tener tal vez ustedes una posición distinta, que el cómplice primario no puede recibir la misma pena que el autor por cuestiones de proporcionalidad y reproche de culpabilidad y de razonabilidad. Esto es, el autor siempre debe recibir una pena más grave que la del partícipe. Sobre todo, máxime, cuando se tratan de delitos especiales propios o impropios que regula nuestro Código Penal a través de sus diversas titulaciones y capitulaciones de la codificación punitiva. Vuelvo a reiterar, yo creo que esto es muy importante y trascendental dentro de los análisis que tienen que realizarse en el ámbito de la determinación e individualización de la pena. Una cosa es ya definir el tipo penal, en particular el grado de participación, y esa individualización debe significar, a mi entender, en mi posición o postura, que los cómplices, sean primarios o secundarios o el mismo instigador, no puede recibir la misma pena que el autor, sino tiene que ser una pena menor. Es mi posición en todo caso. ¿Ok? No sé si habría otra posición en los cuales Carlos, creo que fue la persona que intervino. Y se dice, nos quedamos en las agravantes, ¿no? Toman en cuenta para su configuración y eficacia punitiva la realización de tales hechos punibles haya sido ejecutada por un agente en calidad de integrante de una organización criminal. ¿Qué decía antes de la ley 30.077 que modifica todos estos articulados? Integrante de una organización delictiva. Por eso les preguntaba a ustedes si cuando se dice ahora organización criminal se está evocando algo distinto a una organización delictiva. ¿Es realmente algo distinto? ¿Organización criminal que organización delictiva? Pues yo creo que no. Ello ocurre, por ejemplo, en los artículos 186, que es hurto, párrafo segundo, inciso segundo, delitos de hurto, vuelvo a reiterar, 189, párrafo infine, delito de robo, 297, inciso sexto, delito de tráfico ilícito de drogas, décimo, inciso E de la ley 28.008, de delitos aduaneros, y cuarto inciso del decreto legislativo 1106, delito de lavado de activos. Delito de lavado de activos. Entonces, la construcción de circunstancias de agravación basadas en la peligrosidad que se revela cuando la gente acomete el crimen de un aparato criminal. Vuelvo a reiterar, para que se dé el tipo agravado, previamente tiene que verificarse la comisión del tipo base. No es un tema propiamente del crimen organizado, del feminicidio, porque no sé si algunos puede ser un feminicidio sistemático, que puede darse que en ámbito de genocidios u otros, apartheid, o ciertos cometidos ante ciertas poblaciones muy vulnerables. Pero cuando se habla de los contextos y partiendo de la violencia familiar es un elemento normativo del tipo, estos contextos no tienen que ver con circunstancias de agravación. Los contextos en el delito de feminicidio son los que dotan de objetividad lo subjetivo. Lo subjetivo es que se dio muerte a la mujer por su sola condición de tal. Distinto claro está que es la pluralidad subjetiva que toma lugar cuando el delito es cometido por más de tres personas.
pluralidad subjetiva y distinto de lo que son los delitos de participación necesaria como el cohecho, como el de casi en todas sus modalidades, menos el monosubjetivo, el delito de colusión ilegal o el delito de tráfico de influencias. Estos subtipos agravados, para que puedan confirmarse su configuración legal, deben darse previamente el tipo base. El agente debe haber cometido el robo o el hurto, distinto de la organización a delinquir cuya perfección delictiva no requiere tal condición. Entonces, el 317 aplicamos de manera subsidiaria o no. Cuando hablamos de subsidiariedad, nos hacemos referencia a un concurso de delitos o a un conflicto aparente de normas. No olvidemos que aun cuando algunos delitos como la extorsión no haya arreglado de manera expresa esta agravación, igual nos podemos remitir a las circunstancias agravantes genéricas del artículo 46 de luego de la reforma producida por la ley 30.076 y así recoger esta agravación criminológica. Circunstancias agravantes genéricas, circunstancias atenuantes genéricas. ¿Dónde están reguladas? En el artículo 46. Cuando usted como operador jurídico tiene que hacer valoración de ellas en el ámbito de la determinación e individualización de la pena. Individualización de la pena. Entonces, circunstancias agravantes por pluralidad de agentes y por integración de una relación criminal son incompatibles. La primera se configura solo a partir del supuesto de coautoría funcional o coautoría, por lo que se exige la intervención concertada y codominio del hecho de dos o más agentes en la ejecución del robo. Sin defecto decimos nosotros, esto ya es un agregado mío, que es una coautoría no ejecutiva. Pluralidad de agentes, autoría funcional o coautoría, división de roles o funciones, la intervención concertada y un codominio del hecho. Y para tener el codominio del hecho, como señalaba antes, en la persona que está dirigiendo a todas las personas cómo tiene que realizar su actuación para apoderarse del dinero de la bóveda, de reducir a sus vigilantes, a los miembros de seguridad, etcétera, pues no realiza un acto per se constitutivo de robo agravado, pero es el que está dirigiendo a todos los integrantes de esta organización. Suerte de relación horizontal en el marco de su estructuración delictiva, en el marco de su estructuración delictiva, a diferencia de la pertenencia a una organización criminal, pues acá sí es necesario advertir rasgos de verticalidad, donde los líderes, jefes, cabecillas o dirigentes, de hecho, no intervienen en la etapa ejecutiva del delito, pudiendo manifestarse la coautoría mediata en estructuras organizativas de poder y coautoría no ejecutiva. Esto es, ¿acaso para tener el dominio, el codominio del hecho, se requiere necesariamente estar en la escena del crimen? ¿Es necesario? ¿Es fundamental ello para poder advertirse tal configuración o tal circunstancia? Puede haber finalmente una coautoría no ejecutiva de la persona que no ejecuta propiamente un acto típico ejecutivo para ser siendo reiterativo en el uso de la palabra. Les pregunto a todos ustedes. Porque a la luz, Víctor Montalvo ha levantado la mano. Víctor. Doctor Víctor, está activo su audio. Adelante. Buenas noches, doctor. Hola. Tengo entendido que sí, para la coautoría no hay pues una prohibición de no estar en el lugar de los hechos al momento, pero sí hay un requisito indispensable que es el contribuir en la fase ejecutiva del delito. Entonces, si esa distancia, algún tipo de contribución tendría que tener, ya sea dirigiendo, pero dirigiendo sí, pero algo tendría que hacer. Si digamos solamente se dedicaría a percibir, pues no podría ser considerado porque no habría contribución alguna, ¿no? ¿A percibir a qué te refieres exactamente? Si se dedicas únicamente a percibir, ¿a qué te refieres? Disculpa, Víctor. A observar a distancia todo lo que observar ocurre. Que, por ejemplo, lo que es el campana. Claro. No, pues, tiene que ser una persona que haya participado directamente en el involucramiento, en la planificación y tenga el grado de conducción. ¿Qué es el conductor? ¿Acaso, por ejemplo, los directores técnicos, Gareca, vamos a hablar de fútbol, las eliminatorias que nos ponemos un poco tristes, él es un conductor de un equipo, ¿no? Sí. Llevado al fútbol. ¿Conduce o no un equipo? Dirige, dice cuál es la posición que cada uno está, en los que no juegan bien, lo saca. Le llama a la Jala Soriago, venga para acá, ¿qué pasa? Pónganse las pilas, están todos dormidos, no están actuando conforme lo hemos estructurado y cómo hemos entrenado. ¿Gareca está en la cancha? No. No, pero igual, él tiene una dirigibilidad y un control sobre el equipo. ¿Tiene Claro, un arraigo sí, sobre ellos?
Porque supuesto que queda cambia de jugadores y todo eso. y hace todo el movimiento que él cree que es el necesario, indispensable para que las cosas vayan por buen camino. Entonces estamos ante coautores que no están presentes en el missing escene, que no están en la cancha realizando los actos tipo de robo agravado o matando a alguien, pero tienen un grado de conducción y de arraigo sobre las otras personas que permite al operador jurídico decir, sí, esta persona tiene un codominio del hecho y ser un verdadero coautor a pesar de que éste no interviene en la etapa ejecutiva del delito. Todas las construcciones teóricas, conceptuales y dogmáticas han sido objeto de una transformación producto de dos aspectos, sociales y normativos, de cómo se describen los rasgos criminológicos de esas estructuras criminales y a su vez cómo es que normativamente se va fijando finalmente la posición, autoría y participación desde vértices o ángulos normativos y materiales a la vez. Vuelvo a reiterar, no es necesario estar presente en la comisión del acto luctuoso para poder ser un verdadero coautor del acto, para ser un verdadero coautor. ¿Algo más querías decir, Víctor? ¿Algo más querías apuntalar? Regresamos. No, doctor, eso era todo. Gracias. No, gracias a ti. Yo creo que esto es lo importante en estas exposiciones, creo que River lo sabe, y todos nuestros amigos de Vivapolis y amigas, de que estos cursos, para que realmente sean exitosos y promisorios dentro de los objetivos académicos y científicos de la intervención, estamos ante una exposición, una clase virtual, distinto a la presencialidad, tal vez en algún momento Vivapolis ya lo haga, o semipresenciales, que tienen obviamente una naturaleza distinta, pero esta virtualidad nos permite estar a millas o kilómetros de distancia. Ustedes están en varios lugares del país, por ahí había en Tacna, no sé si había de Trujillo y otras ciudades más de nuestra vasta geografía nacional. Entonces, circunstancias agravantes, no interviene en la etapa ejecutiva del delito, pudiendo manifestarse la autoría inmediata en estructuras transitivas de poder y la coautoría no ejecutiva, que son propiamente, evidentemente, son construcciones teóricas que lo que quieren político criminalmente es sentar el banquillo de los acusados a personas que si bien no están presentes en el lugar de los hechos, no por ello no tienen el poder de control y dominibilidad de la ejecución del delito que es cometido por otras personas. La realización del robo como el agravante de ser integrante de una organización criminal excluye el concurso ideal con el delito de peligro abstracto contenido en el artículo 317 del Código Penal. ¿Qué es un concurso ideal de delitos? ¿Qué es el concurso ideal de delitos? Cuando una persona con una sola acción o omisión vulnera varios bienes jurídicos a la vez o bien mismo bien jurídico. Un concurso ideal que puede ser homogéneo o heterogéneo. ¿Ah? Persona que está conduciendo su vehículo automotor, transporte público o privado, sobrepasa la velocidad permitida, arrolla a 3 o 4 personas y las 3 o 4 mueren. Este es un concurso ideal de delitos. Coloca el veneno en la sopa que va a ser comida por varias personas, por varios comensales y son envenenados. Ahí también estaríamos ante un concurso ideal de delitos. En el concurso ideal de delitos hay una pluralidad de bienes jurídicos afectados, distinto al caso del conflicto aparente de normas. En el caso del conflicto aparente de normas, es un solo hecho que puede ser subsumido única y estrictamente en un tipo penal, pero que en apariencia puede finalmente ser subsumido en más de un tipo penal, ¿ok? Entonces, yo creo que esto es importante a efectos de poder generar los marcos de discusión y debate en este ámbito de las temáticas en los cuales estamos finalmente haciendo alusión el día de hoy en esta exposición sobre lo que refiere al crimen organizado. El crimen organizado y sus diversas estructuraciones o ámbitos de configuración a los cuales estamos finalmente estamos haciendo mención en este momento.
El delito de integración a una organización criminal que prevé dicho articulado solo puede operar tipo penal subsidiario. ¿Entiendes? Cuando hablamos de subsidiariedad, hablamos de un conflicto aparente de normas. Difícil por esos operadores jurídicos procesen a estos agentes solo por el tipo penal de organización a delinquir. Esto quiere decir de optarse por los subtipos agravados. La residualidad operará cuando no se verifique que el miembro de la estructura criminal haya cometido un delito, claro está que también se intercruza con las circunstancias del artículo 46 del Código Penal, cuando la agravante no se encuentra prevista en la figura delictiva en cuestión. En la figura delictiva en cuestión. ¿Ok? Entonces, esta es una cuestión muy importante a saber a efectos de poder hacer la delimitación que tenemos que efectuar necesariamente para poder finalmente aplicar estas diversas manifestaciones del crimen organizado, a los cuales tiene una patente y una circunstancia muy importante en nuestro país hace mucho tiempo atrás, y las diversas manifestaciones de lo que significa también la delincuencia organizada transnacional a tales efectos. Cuando hablamos de residualidad y subsidiariedad, ¿es conflicto aparente de normas o concurso de delitos? ¿No? Cuando estamos ahí. Cuando hablamos de subsidiariedad, alternatividad, ¿es concurso de delitos o conflicto aparente de normas? ¿No? Es conflicto aparente de normas. No es un concurso de delitos. Esto lo tenemos que tener claro. El artículo 317 de la parte especial del Código Penal permite el concurso real homogéneo de delitos siempre que una misma persona integre de modo sucesivo o en simultáneo varias organizaciones criminales siguiendo en rigor el criterio de Prado Saldarriaga en la doctrina y que obviamente se da patente en ciertos pronunciamientos jurisprudenciales. Puede integrar varias organizaciones criminales a la vez. Dice un concurso real. Bueno, nosotros éramos más inclinados al concurso ideal, tomando en cuenta que se trata de un delito permanente. Pero bueno, es una cuestión de criterios a los cuales hay que respetar, pero para eso estamos ante clases de esta naturaleza, donde podemos finalmente ir definiendo las diversas naturalezas jurídicas de estas instituciones a los cuales estamos haciendo referencia. ¿Ok? Que estamos haciendo referencia. Al tratarse de un delito permanente, los delitos que se cometan desde su estructura delictual significaría una unidad de acción a nuestra consideración de dar lugar a un concurso ideal de delitos, sin defecto reconocer que un solo agente puede pertenecer a varias organizaciones criminales. Y acá sí estamos ante un concurso real de delitos, pluralidad conductiva, como bien lo propone el Tribunal Supremo. Bueno, sería pues no solamente con una sola acción, sino con varias, es que puedes finalmente configurar y esta persona o personas ser integrantes de diversas o varias organizaciones criminales a los cuales estamos haciendo referencia en este momento, a raíz y a la luz de esta importante, finalmente, exposición que estamos realizando con esta institución Udiapolis. Retos y desafíos del derecho penal frente al crimen organizado, al ser visto el modelo político criminal que ha traído consigo una serie de reformas legales en la ley penal, y también que apunta a un ámbito dogmático. Como ciencia debe suministrar los criterios interpretativos que permitan a los operadores jurídicos aplicar con rigor las diversas instituciones del ámbito del crimen organizado. De la concepción contenida en el artículo 2, el delito de organización a delinquir, el tipo penal de banda criminal, de los subtipos agravados, de la parte especial, así en las instituciones propias de autoría y participación. Esto último decide también la aplicación de incidencias de construcciones teóricas conceptuales, como la autoría mediata, estructuras organizativas de poder, coautoría de organizaciones delictivas, como la coautoría no ejecutiva en el plano de las bandas criminales. Eficacia y eficiencia que busca alcanzar a través del modelo político criminal. Hay un diseño, por supuesto. Hay violencia familiar, se genera un político, lo hay. Inseguridad ciudadana, hay un modelo político, lo hay. Organizaciones criminales o crimen organizado, lo hay. De la instrucción, el del
iluminismo. Y fíjense, nosotros habíamos planteado que nos demos cuenta del contexto de la pandemia, que no eran pocos los funcionarios que, aprovechando el estatus funcionarial que tenían dentro de una institución, iban generando ciertos festines en el ámbito de licitaciones y contrataciones públicas administrativas, y así verse estos y las empresas favorecidas en desmedro del erario público, y obviamente una sociedad que lo que quiere ver, de que su administración y sus funcionarios realicen, ejecuten finalmente la actuación pública única y estrictamente en favor de la sociedad. Creo que no, por acá no lo tengo. Me parece que ya acá lo tengo. Ley 31.178. Vamos ampliando, vamos poniendo la copita. ¿Están viendo las diapositivas? Yo señalaba que estos legisladores, claro, quieren hacer mucha demagogia y les gustan hacer sobre todo, quieren hacer las modificaciones en el ámbito de los injustos que afectan bienes jurídicos fundamentales, convencionales, delitos patrimoniales, pero pues ellos procuran no verse embrollados, es mejor dicho, meterse en ellos mismos la soga al cuello. Y se dejaba de lado la posibilidad que en los delitos funcionariales pueda aplicarse un agravante, en este caso por la calidad de funcionario o servidor público, estructuras, organizaciones que le permitan acabadamente cometer estos actos luctuosos. Ley que modifica diversos artículos del Código Penal respecto a circunstancias agravantes derivadas de la comisión de delitos durante la calamidad pública o emergencia sanitaria y dicta otras disposiciones sobre la pena y la inhabilitación en el Código Penal. La comisión de delitos durante la calamidad pública, de emergencia de seguridad nacional. Ese es el delito de colusión y concursión, de colusión ilegal. Disculpen. Y ese ahí, no sé si pero disculpen, no está acá propiamente. Pero esta ley 31.178 da la posibilidad de aplicar también como agravante en 3 delitos. En el delito de peculado, malversación de fondos y colusión ilegal. La agravante cuando el agente es integrante de una organización criminal que actúa bajo encargo u orden de aquella. Ya lo reclamábamos hace mucho tiempo atrás, que no se daba una circunstancia agravante en los delitos funcionariales que tiene un grado de aplicabilidad de una incidencia criminológica muy grande en nuestro país y que se ha enrostrado de mayor manera en tiempos de pandemia, mediados de marzo del año 2020, y ya era momento en el cual se aplicase esta agravante cuando el funcionario servidor actúa dentro de un aparato criminal como parte de él, por orden o encargo de aquella, conforme esta ley 31.178, de la cual acá no tenemos esa parte que nos interesaría, pero bueno, ya seguramente algunos de ustedes habrían podido observar ello. Por favor, a ver, creo que hay unas preguntas. Si la organización Z, como comete delitos cada 2, a ver. Reader, ¿me copias? Sí, doctor. A ver, yo creo que como estamos por los tiempos, ya podemos abrir a la sala virtual todo este grado de discusión y debate sobre las temáticas que hemos desarrollado. Si la organización Z, los zombies, no sé, comete delitos cada 2 años, pero no se conocen físicamente, pero cada uno tiene un usuario, actúa de manera virtual. Uy, qué interesante. Una organización criminal que tiene reparto de roles o funciones que no se conocen físicamente, pero sí cometen ciertos actos luctuosos. ¿Puede considerarse organización criminal? Pero siempre y cuando cumple en rigor con todos los presupuestos del artículo 317 y conforme lo que la jurisprudencia ha señalado a tales efectos. Y me parece que dice mención ya muchos momentos atrás, cuando estábamos desarrollando la presente exposición, que tenga el elemento personal, organizado por 3 o más. Hay un elemento temporal, estable o permanente, ¿no? Pero es que se junten cada 2 años, pues tiene que haber cierto grado de estabilidad. Teleológico, el desarrollo de un programa criminal que lo tiene. Funcional, organización o reparto de roles, si ahí tiene que haber un reparto de roles o funciones, y estructural, que engarza y articula a todos los que tienen que tener una estructura. No sé si propiamente dentro de esa virtualidad que se dedican al phishing, al robo, a la casa de información, a hackear, no sé, dentro de la virtualidad qué delitos se pudieran cometer,
o estarían finalmente involucrados en ciertas transacciones o actos comerciales que le permitan lavar dinero o activos. Habría que ver de qué manera o de qué forma esa estructuración, ese engranaje o ese tejido, esta corporación de personas en grado de pluralidad puedan finalmente estar en una posibilidad de cometer varios hechos punibles y a su vez cumplir con todos los elementos funcionales orgánicos, teleológicos, axiológicos, personal y funcional y estructural que exige la jurisprudencia para estar ante una organización delictiva de tal talante. A ver, líder, más preguntas, por favor, más intervenciones. Estimados participantes, pueden levantar su manito para algunas preguntas que quieran realizar. Doctor Víctor, buenas noches. Está activo su audio. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es, en sí la ley de crimen organizado principalmente flexibiliza las normas procesales penales para respecto a los imputados por este crimen. Esa es la principal... A ver, ¿flexibiliza en qué sentido, por favor, para entender bien la idea? Bueno, le da un tratamiento especial en el sentido de que le da mayor tiempo de plazos, por ejemplo. ¿Ese es el sentido? ¿O hay, para la persecución penal. ¿Mayores plazos para la realización de los actos investigativos? Sí. Claro que sí. Diligencias preliminares, 36 meses. Corte Suprema, Casación de 2018, Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Investigación preparatoria, 36 meses. O sea, hay mayores plazos. Porque ¿qué es lo importante del ámbito de la persecución penal? ¿Cuál es la decisión más trascendental o importante que tiene que darse? Finalmente, la más importante de la Fiscalía es requerir su acusación ante la instancia judicial correspondiente. Entonces, yo creo que es válido, tal vez en un momento, cuando recién se traza finalmente el Código Procesal Penal, no se era muy consciente cuál era el tiempo que finalmente que iba a requerir la Fiscalía para poder construir su teoría del caso y así finalmente ir a una acusación para que ir finalmente a un juicio. Porque tal vez nos hemos quedado muy concentrados en el ámbito de las actuaciones propiamente de las audiencias de prisión preventiva y hemos dejado de lado finalmente lo más importante y lo trascendental, es ir a un juicio oral, a un juzgamiento y ahí resolverse esas cosas. Nuestro amigo Mario Puente está haciendo ahí una intervención. Sí, doctor Mario Puente, está activo su audio. Doctor, buenas noches, compañeros y colegas. Una consulta. En los plazos determinados de la etapa preliminar, que son 26 meses, y cuando quede formalizado el fiscal, en la etapa preparatoria, suspende el plazo. ¿Cuánto tiempo dura de ser los plazos determinados? La suspensión no puede ser mayor hasta la prescripción extraordinaria, como dice la Corte Suprema. Yo no estaba muy de acuerdo. Pues yo era de la posición realmente que ahí lo que se estaba dando era la interrupción, pero la Corte Suprema en un segundo acuerdo plenario ha señalado que no puede ser mayor, al plazo de la prescripción extraordinaria. Creo que la finalidad era clara, no sé si se equivocaba o no el legislador, es que era que el delito no prescriba, ¿no? Pero claro, antes de que se dé inicio a la ejecución, finalmente la persecución formal. Pero ya los primeros actos investigativos que realiza la Fiscalía, el Ministerio Público y la Policía ya significan la interrupción del ejercicio de la acción penal. Estimados participantes, pueden levantar nuevamente su manito si tuvieran alguna interrogante adicional, ya para dar por cierre la presente sesión. El doctor Luis. Doctor Luis, buenas noches. Está activo su audio. Adelante. Doctor Luis. Muchas gracias. Doctor, buenas noches. Felicitarlo por su brillante exposición. Doctor, una pregunta, disculpe. Ya que habló tocó el tema un poquito de la prisión preventiva. Mire, doctor, ¿es válido cuando a una persona que ha sido detenido en flagrancia, el fiscal le dice, ¿sabes qué? Tú reconoces que eres el autor, no reconoce el delito y yo te voy a dar libertad de eso, pero lo hace declarar, pero no está presente el abogado, pero como
el fiscal quiere lograr su teoría, entonces lo consigna el defensor público y el defensor público llega después a firmar, nomás a dar legalidad. ¿De qué manera puedo No, cuestionar eso está ello, mal, doctor? pues. O sea, ¿cómo va a estar Pero en incidiendo provincia en algo de sucede un eso, acto de esta doctor. naturaleza? En provincia a veces sucede eso. Recién me ha pasado un cosito así. ¿Qué mecanismo debo emplear, doctor, ahí para Pero hay salvaguardar el una derecho tutela, laboral? pues, finalmente, como que ese abogado defensor pues, público, lo únicamente está avalando un acto de presión o de direccionamiento por parte del fiscal al fiscal para que éste se declare culpable, ¿no? ¿Mm? Entonces, ya de plano que se está afectando lo que es la libertad y la voluntariedad y la espontaneidad que tienen que ir revestidas finalmente estos actos. Porque se refiere que lo está casi llevando a una presión para que se declare culpable, creo, para que admita culpabilidad, responsabilidad en los hechos que se le incriminan. Bajo su manito, doctor. Doctor Luis. Vamos a la ¿Está? última, por favor. Sí, doctor. Ahí está, doctor. Lastimosamente, Doctor, tenemos que doctor ingresar. Luis. Sí, Doctor. doctor, como, sí, como el doctor me estaba preguntando, efectivamente el fiscal lo está induciendo a que se incrimine, ¿no? Que se inculpe. Entonces sería la tutela de derecho, doctor, o el habeas corpus Claro, podría pues caer. si ante actuaciones desproporcionadas, irrazonables o ilegales de los órganos de persecución penal, no tiene que acudir al juez de la investigación. Más aún, tenemos un abogado que no está realizando una defensa eficaz y solamente está avalando una actuación de esta naturaleza. Definitivamente esto no está Tutela es el mecanismo totalmente mal. correcto, ¿no? Claro, obviamente, pues el juez tiene De que poner acuerdo. finalmente el balance de los intereses jurídicos en juego. Dicen, los delitos de organización necesariamente tiene que existir una organización y reparto de roles. Sí, tiene que haber reparto de roles y funciones. Si en juicio se absuelve al líder de la organización, eso sería esta, lo ponen ya pone la complica, ¿no? Si se absuelve al líder que supuestamente dirigía esta organización, pues cae la tesis de la organización. O sea, si lo ponen como líder y este líder es inocente, entonces ¿cómo el que lideraba es inocente podía hacer que sean culpables los otros? Sin defecto de que se asuma responsabilidad penal, pero no por el delito del 317 o sus subtipos agravados, sino solamente por los otros hechos punibles que se le incriminan. Dicho esto, ya por cuestiones me encantaría seguir con ustedes, pero lastimosamente tengo otra actividad académica seguido. Por favor, Reader, si hubiesen más preguntas que se puedan formular, lo pones en un buzón y luego las absolvemos. Sin defecto, finalmente, de que, claro, disculpen, nuestros amigos organizadores de este evento, de seguro que ya compartirán el material que ya he enviado y alguno más que pueda compartir con ustedes. Les envío un fuerte abrazo de la ciudad de Lima. Sé que ustedes están en varios lugares del país. Que tengan, gracias Fernando, muchas gracias. Nicole, todos los que están, Mario Puente, que también está por ahí, por haber participado en este evento el día de hoy, 9 de julio del año 2022. Y de seguro que en nuestra gran institución tan prestigiosa estaremos próximamente en un tiempo no muy lejano en otra actividad académica. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias, Reader.